¿Qué tal? Saludos y muy buenas noches. La cosa se empieza a terminar, por desgracia para algunos, por suerte otros continúan en la pelea, pero como el Real Murcia no ascienda, la temporada va a terminar siendo pobre para los intereses de la región de Murcia, por desgracia. Ha terminado el baloncesto con el UCAM Murcia noveno, seguramente eso le va a dar una posición de privilegio de cara a repetir competición europea, la Basketball Champions League la próxima temporada, pero si hablamos de fútbol, el Cartagena ha descendido, el Real Murcia está en la pelea, enseguida hablaremos de ese partido de ida, de ese 1-1 frente al Nastic, el Yeclano ha descendido, en segunda federación dábamos por ascendido a la Unión, que ha terminado sin ascender, el UCAM tenía muchas posibilidades de ascender y no ha podido hacerlo, es una de las grandes noticias del fin de semana, ese no ascenso del cuadro universitario, que jugaba el partido de vuelta en casa frente al Sabadell, tenía que remontar ese 2-1 de la ida y fue incapaz el conjunto de Germán Crespo, así que nos quedamos con poquitas cosas pendientes del fútbol sala. Ahí sí que el Pozo y Jimby han conseguido salvar el match ball que tenían en la jornada de ayer, domingo, forzando el tercer y definitivo encuentro el próximo miércoles, el Pozo en Peñíscola y Jimby Cartagena frente a Inter Movistar, y el que casi nunca falla, esperemos que siga por ese camino, es Carlitos Alcaraz, que ya está en cuartos de final del Abierto de París. Ahora se dice así, Abierto de Francia, ha sido toda la vida Roland Garros, pero bueno. Carlos Sánchez, muy buenas. Buenas noches, Manu. Miguel Sánchez, muy buenas. Buenas noches. Don José Otón, buenas, José. Buenas noches. Fermín Noaín, muy buenas, Fermín. Buenas. Y para colmo la Unión se va también fuera. Y la Unión que se va también fuera, ¿no? Pero bueno, yo me refería a, no sé, nos prometimos muy felices con el ascenso de la Unión, con el ascenso del UCAM, con el ascenso del Murcia, la salvación del Yeclano, y de momento todo lo que ha podido salir mal, ha salido mal. Sí. Esperemos que el Murcia, que es lo único que nos queda, a excepción del fútbol sala, no tiene alegría. El Lorca ha sido segunda federación, sí, bueno, por lo menos. Sí, pero uno, ahí va a subir uno. Pero uno de tercera tenía que subir sí o sí. Pero podía subir el pulpileño. Eso sí. Sí, ahí lleva razón. Bueno, y ya. todavía puede subir en el playoff. Sí, sí, o sea que... 0-0 en ese partido de ida con el Santomera. No sé, el fin de semana, además del no ascenso de UCAM, que era lo más inmediato, porque bueno, el Murcia, el resultado yo creo que es positivo, si ha salido mal, tenía el partido de vuelta para intentar corregir la situación, pero lo del UCAM sí que era una final y salió cruz. Sí, yo creo que terminó pagando el mal arranque de eliminatoria. Los primeros 25 minutos del partido de ida fueron fatales y le han terminado pesando. Ha ido ya a contrapié en la eliminatoria desde ese momento. Le faltó ahí agresividad en aquel partido. Yo me voy a ese partido porque creo que ha terminado siendo clave. Luego llegó la precipitación. Es verdad que entra bien al partido ayer en el arranque, pero no tiene la suerte de marcar un gol en ese tramo y ya al final te pesa salir por detrás en la eliminatoria, ¿no? Se encontró con un Sabadell que a mí me pareció en el conjunto de la eliminatoria muy buen equipo y no tuvo... Seguramente le faltó experiencia como para haber gestionado la situación mejor. No sé si el resultado del Murcia te deja por satisfecho. No, no del todo. Mira, antes de llegar al campo, Fermín y yo, que nos encontramos ahí en la puerta, hablábamos precisamente de que firmábamos el empate a 1, ¿no? Porque el Nastic de Tarragona era el mejor local de la categoría, sí, pero Murcia era el mejor un campo que aprieta mucho... Y yo pensaba que el 1-1 era un buen resultado, pero después del partido el 1-1 me parece un mal resultado para el Murcia, después de lo visto en el terreno de juego, sobre todo porque el Nastic apenas creó peligro, el Murcia se defendió bien y en un despiste propició que el equipo catalán empatara el partido, pero creo que el Real Murcia habrá merecido, no sé si un mejor resultado, pero lo tenía en la mano y lo dejó escapar. No estuvo mal el conjunto de Fran Fernández y la mejor señal es que Miguel hoy viene con el hacha de guerra enterrada. Sí, porque al final lo que vi es que el Nastic no tiró hasta el minuto 70 más o menos de partido, lo tenía muy controlado el Murcia, ¿no? Que pese a no tener el dominio del balón, esta vez sí, lo que no había visto en otras semanas, esta vez sí que lo vi, un buen bloque defensivo que apenas concedió oportunidades recordando a ese Murcia que hemos visto en tramos de la temporada. Y yo, en general, quitando los últimos 20-30 minutos de partido, vi a un Murcia compacto, que apenas sufrió, que creó más oportunidades y que en la primera parte se pudo haber ido 0-2. Así que, bueno, el 1-1, como ha dicho Tom, se queda corto, pero yo creo que el Murcia, a pesar de no tener la pelota, fue superior al Nastic. Enseguida hablamos también del Real Murcia. Carlos, por el Cartagena, ni te pregunto ya, fin de temporada, echamos la persiana y la duda es saber cuándo se vuelve a levantar. Pues poca cosa, evidentemente, del partido de ayer, más allá de que, bueno, pues culmina ya sí que de manera oficial la temporada, una temporada absolutamente para olvidar y repleta de récords negativos del equipo.
Y claro, lo que no sabemos es cuándo se vuelve a subir y quién va a volver a subir la persiana, porque hace 2 semanas debatíamos una supuesta posibilidad de que no continuara, pero ahora parece que toma fuerza la posibilidad de que Belmonte continúe al frente. Enseguida lo analizamos todo, vamos con los resultados y la clasificación en segunda, última jornada. Esperemos que la temporada que viene podamos volver a ver la clasificación de segunda, eso significaría que el Murcia está en el fútbol profesional. Castellón 4, porque por desgracia el Cartagena no va a estar. Castellón 4, Zaragoza 1, Racing de Ferrol 0, Sporting 2, Málaga 2, Burgos 2, Almería 2, Tenerife 0, Cartagena 1, Mirandés 3, Deportivo 0, Elche 4. Si hay alguna duda, el Elche, ahí por la estuvo vía el partido de rápida, la jornada. le dio 0 opciones al Mirandés y al Oviedo. Sentenció el partido del ascenso por la vía rápida. Se notó mucho el resultado del Elche en el Cartagonova, ¿no? Porque al final el Mirandés, la afición del Mirandés hubo como 600 desplazados que estaban muy pendientes de ese partido para saber si había posibilidades de ascenso directo o no, y enseguida vieron que no había. Real Oviedo 2, Cádiz 1, también al igual que el Mirandés el Oviedo, los dos hicieron los deberes, pero el Elche no dio la más mínima opción. Levante 1, Eibar 0, Levante ya ascendido, la fiesta no le sentó mal al conjunto de Calero no conoce esa palabra. Huesca 3, Eldense 2, Racing 2, Granada 1 y Córdoba 1, Albacete 1. Con estos resultados, al final, vemos la clasificación, el Levante ya estaba ascendido, el Elche ascendía a Primera División y Real Oviedo, Mirandés, Racing y Almería jugarán ese playoff por el ascenso a Primera División. El Granada se ha quedado fuera, el Huesca, después de estar casi todo el año dentro, también se ha quedado fuera, Eibar, Albacete, Sporting. Bueno, no sé si podemos ir hasta la parte de abajo de la clasificación, donde ya estaba todo visto para sentencia hace alguna jornada, perdiendo la categoría y bajando a Primera Federación el Cartagena, el Racing de Ferrol, el Tenerife y el Eldense. Hay que decir que el Eldense y el Cartagena eran el mismo grupo el año que viene. Todo apunta. Vamos a ver si está el Real Murcia o no, pero en principio, bueno, o sea, puede ser el único representante de la región que haya en esa categoría en Primera Federación. Sí, porque ascender. O puede que veamos otra vez. Mañana va a ascender. O vea- Yeclano ha descendido. Sí. O puede que veamos otra vez un derbi. Sí, o un Real derbi Murcia-Cartagena. o el Cartagena. Pero veremos a ver la composición de los grupos el año que viene, bueno, porque he visto algún gráfico que han hecho ya en las redes sociales que está todo muy descompensado por el noroeste, hay demasiados equipos y yo no sé cómo van a hacer la partición este año, pero Ya se complicaron, creo Claro. que fue la temporada Ya pasada. no sé si va a ser haciendo norte-sur, este-oeste. mil cábalas. Pontevedra, todo es posible. Real Avilés, Sí, porque hemos Arenas visto de las Guecho. dos distribuciones Por eso. en Incluso esta categoría. los- Hemos visto este-oeste y hemos visto norte-sur. Incluso los equipos madrileños te dan mucho juego a la hora Sí. de que los puedes ubicar tanto en un sitio como en otro para compensar un grupo Bueno, a ver, u otro. el Tenerife, veremos dónde lo ubica. Tenerife normalmente los equipos isleños entiendo que irán, Canarias irá con los madrileños, ¿no? Porque al final también... Sí, Pueden ir con los dos, igual. Pueden ir, sí, pueden ir con No, pero me el refiero equipo que para del norte. Canarias sí, seguramente los vuelos sean más sencillos hacia la zona de Madrid y demás, lo que no sé dónde encajará la zona de Madrid, si más hacia un lado o más hacia otro, pero bueno, ya habrá tiempo. Vuelven a Primera Federación histórico, como el Sabadell, del que hablaremos después, el Teruel, Cacereño. que le quitó el ascenso Numancia, al en el último. Numancia. Numancia, sí, en el El último. año pasado fue el Yeclano, este año el Teruel, el Pontevedra también vuelve, Cacereño, el Real Avilés de y Miguel Avilés. Linares, exdirector Sí. deportivo del UCAM Murcia, Arenas de Guecho, otro histórico del fútbol español, ¿no? Uno de los fundadores de la liga, ¿no? Y bueno, y más equipos, como decía el Muchos por la Cáceres, zona del norte, Guadalajara, sí. Torremolinos, que es el único que ha ascendido del grupo de los murcianos, Porque se ha ¿no? ascendido de manera directa. Y el Talavera. Vamos a ver las imágenes de ese partido, último encuentro, para echar la persiana, una cara del Cartagonova vacías, la verdad es que la imagen es muy triste, y esa derrota por 1-3 que pone punto y final a una temporada para el olvido. Pues sí, totalmente para el olvido y bueno, con lo único, iba a decir debut, ¿no? Pero ya jugó un partido de Jafets, la entrada de Jesús, aquí Jafets no está bien, ¿no? En el primer gol de Iceta, antes de este gol hay un disparo de Alex Millán que acaba en el larguero después de un paradón del portero del Mirandés, y aquí creo que Jafets no está bien. Nacho, de lo más destacado en esta segunda vuelta, junto a Alex Millán, otro de los más destacados en esta segunda Sí, son vuelta. los dos que seguramente... Claro, Es un gran gol, ¿eh? Más, Sí, La sí, un muy asistencia buen es centro magnífica. y más buen cacheo remate. o salen Se más adelanta muy revalorizados. bien. El empate, pero no dio tiempo, estaba ya en el 45 y en el descuento del primer tiempo llega este gol, ahí se reclama falta, yo creo que no hay nada, acaba rebotando con la mala suerte de que el disparo de Joel acaba rebotando sobre el que está en el campo, en el Suelo. césped, en el suelo,
y acaba entrando en la portería, pero vamos, dio la sensación de que el Mirandés, cuando se vio un poco exigido, apretó un poquito, consiguió el 1-2 y en la segunda parte consiguió este gol, el 1-3, en una buena jugada y por banda derecha de Calvo, y acaba definiendo muy bien sobre Jaffets, que no estuvo muy allá en las primeras intervenciones, sobre todo en ese primer gol, pero que luego sí que ya con el 1-3 en el marcador evitó algún gol más del Mirandés con alguna parada de reflejos. Dice que da mucha rabia viendo el gol, que al final los pocos aficionados que había en el Cartagonova sean los del Mirandés y se despida el año así, con ese frío, un ambiente muy gélido, un ambiente que lo único que siembra son más dudas, si cabe, de cara al futuro. La cifra oficial fueron 2.700 espectadores, teniendo en cuenta que fueron unos 600, 700, alrededor de 2.000, creo que es una exageración pensar que hubo alrededor de 2.000 personas de Cartagena en el Cartagonova. Creo que había alguna menos y también es un poco para hacer una reflexión, ¿no? Las últimas temporadas, hace no mucho, hablábamos de que las asistencias oficiales no hacían justicia, parecía que había más gente de la que oficialmente salía y ahora pues en las oficiales hay más gente de las que realmente parece que se ve. Sí, es que es un ambiente de desconexión, de desencanto, no sé cómo decirlo, es que yo creo que el mejor paralelismo ya lo pusimos hace un par de semanas aquí, es eso de que has amado mucho a alguien y tu pareja, te sientes traicionado con tu pareja y no quieres saber nada de ella, un poco de despecho, ¿no? Quizá, y es un ambiente desde luego muy poco propicio para empezar una nueva temporada, porque lo que ha sucedido este año, estas dos últimas temporadas, lo de menos es el descenso deportivo, puedes bajar, y más un club como el Cartagena, que históricamente siempre ha estado en la tercera categoría, su hábitat natural, digamos, por mala suerte, por malas decisiones, por circunstancias, nunca se ha asentado en el fútbol profesional y tú puedes bajar deportivamente, pero se ha producido una rotura entre directiva y afición y la directiva se empeña cada vez más en abrir esa fisura y, bueno, vamos a ver qué sucede porque el panorama no parece claro ni alentador. Esta semana tiene que pasar algo, ¿no? Bueno, así llevamos ya. Pero eso iba a decir. Eso es lo que semanas, llevamos. acaba la liga. 3 semanas seguidas. en el mes de junio. Pero la semana y aquí pasada- no hay ninguna novedad. Pero acaba la liga, ¿no? Odón, hace 2 semanas, Sí, hace 2 semanas me dijiste, estábamos Sí. aquí No, debatiendo y dos- tal, Dos y- o tres ya, ¿eh? No, 2 semanas porque la semana pasada vino Dani, la anterior lo debatimos y tú me dijiste, semanas. no, había una Van a fecha pasar límite mediados de mayo para que pasaran cosas, O para finales tal. de mayo. No se produjo nada, Ahí ya 2 de junio. ya habíamos hablado de que iban a venir o de los grupos interesados en el Cartagena, ninguno dijo que sí. Dijo que sí, correcto, y que a partir de ahí Ah, iban que- a suceder que adelanté cosas. que había un grupo cartagenero que quería entrar. A sí. Isidoro, Después salió el grupo correcto. cartagenero, que aquí no se sabía entonces. Y después salió, ¿no? Pero me refiero, Ahora ya no sé lo que va a pasar. pero eso, claro, pero es que se van dilatando plazos. Es que hemos tenido mucho tiempo para que esto se hubiera quedado claro a día de hoy y que mañana mismo ya hubiera una nueva situación dentro del club, ¿no? Que eso iba a venir bien tanto para llamar a la gente Como como para cualquier cosa. Como la falta de No. información es total, a lo único que te puedes agarrar, si se da por bueno, es que el club ha puesto hoy un tuit ¿Ah, sí? Sí. como cargando o pensando ya en la temporada. 25-26, Preparando la liga. sobre Es un lo fondo único- negro. Lo único que se sabe del Cartagena de cara al futuro en los últimos 3 meses. Desde que Belmonte habló hace ya, ni me acuerdo. Sí, pero Sí. es un tanto gracioso que no recuerdo las palabras exactas del tuit, pero creo Pero que digo, ponía, mira, desde hoy empezamos a trabajar en la próxima desde temporada hoy. con el firme objetivo de volver. me parece un a la poco liga. ya cachondearse de la afición poner desde hoy, Es cuando que- ya sabes desde hace 2 meses que estás Es grotesco. descendido. Es grotesco. Para mí me parece un poco de cachondeo también, no Es lo sé. humillante, grotesco, como que Sí, te tienes que agarrar a un tuit que al final Es eso, simplemente un eso. tuit. Un tuit. tuit, pero es verdad que es la única La- comunicación. Sí, es lo hacia único, por afuera. eso. La afición Oficial. cartagenera, obviamente, cuando han visto ese tuit desde hoy, pues que- más quemada todavía. Dada la circunstancia, yo no descarto ya situaciones tan esperpénticas como que se presente la campaña de abonos a través de un tuit. Te cuelguen la imagen, los precios, abonarse todo el mundo a partir de mañana. Un vídeo, quizás. Bueno, Un pues vídeo, no es algo de descartable. eso sí, No pero es que no sea descartable. una presentación al uso, ¿no? Con el presidente dando una rueda de prensa, explicando las modalidades. Ahora no mismo sé. es difícil imaginar Yo ya una me- rueda de no, prensa. muy de- complicado. Pero a mí de me presentación de parece campaña de abonados, ya ¿eh? rizar el rizo. Porque ya, pero eso Alguien- tienes que alguien- Pero no lo. alguien. Souto, Ya lo sé, pero alguien tiene que Yo poner no algo lo de descarto. coherencia en toda esta situación. Yo no lo Ya descarto. llevamos diciendo hace muchas semanas que una huida hacia adelante no es el camino, que hay que hacer un punto y aparte o borrón y cuenta nueva. Pero aquí seguimos en esas, ¿eh? Si igual que han puesto esto, igual que publicaron el vídeo con el descenso, ahora se descuelgan, que no decimos que ni mucho menos que vaya a ser así, esto para hablar, son hipótesis, especulaciones,
ahora se descuelgan con un vídeo presentando la campaña de abonados. Sería terrible. Es que sería realmente terrible. las únicas comunicaciones oficiales, porque al final el tweet o el X del club es un canal oficial, ¿no? Al final habla por voz del club. Claro, ¿no? las únicas comunicaciones oficiales del club lo que desprenden es: aquí no pasa nada, va a seguir todo igual la próxima temporada. Porque ya en el momento del descenso se hizo ese vídeo, ¿no? De que bueno, de que tal. De hecho, el cartel del partido, el cartel que siempre sacan cada jornada del partido tal, es un punto y seguido, hay más historia. O sea, correcto. Sería como una biblioteca donde iban poniendo los vídeos, pero los libros del ascenso y ponía el futuro. O volver, ahora este tuit de esta mañana diciendo que desde hoy, o sea, da la sensación de aquí no pasa nada y seguimos para adelante y esto ha sido un descenso deportivo y la situación está lejos de ser solamente un descenso deportivo. Yo no lo veo. Y lo que llega, pues llega a que se están dando pasos en ese sentido, que se está dando algún paso que convendría que lo hiciera la persona que se va a encargar de ello la temporada que viene y ya se está tomando por parte de los dirigentes del Cartagena. Me parecería, insisto, muy, muy curioso y, no sé, un punto cómico. Pero para mí no para mal. Yo ahora mismo veo complicado que sea una rueda de prensa de presentación de campaña de abonados. Pero qué mínimo que hagan eso, ¿no? Ya, pero mínimo pero ahora ya, de lo contrario sería pero vergonzoso. tú ahora mismo lo imaginas. No me lo imagino. O sea, pero se va a ¿quién va a dar sentar esa rueda de prensa? Pero se va a sentar, por ejemplo, Sería vergonzoso. vamos a hipotetizar, si existe no sé esa lo que palabra, pasa. que no la sé. Se va a sentar Belmonte a dar una rueda de prensa que evidentemente sería sin preguntas, sería a pie o daría pie e incluso a que se organizara una protesta en la misma puerta del estadio, sabiendo que no va al palco, pero va a ir al estadio a dar una rueda de prensa, aunque fuera sin preguntas, daría pie a eso. Va a venir Manuel Sánchez Breis a comerse el marrón. Más probable que Belmonte sí, pero me seguiría pareciendo incluso que diera pie a posible Pero Carlos, es que protesta por parte del público. volvemos a equivocarnos ¿Quién va a tiempo. venir? Yo sé que no va a pasar, o no tiene pinta de pasar, pero antes de pasar el capítulo deberían de explicar o Y qué va a cerrar pasar lo que ha pasado, o de cara al futuro. nuevo proyecto. ¿O qué ha pasado? Es Paco Belmonte, pues es Paco Belmonte, en su derecho está, pero que salga y lo diga. Digo, señores, esto, lo que ha pasado, pasado está. A partir de ahora vamos a coger la rienda nuevamente, Nuevo vamos a proyecto. hacer una plantilla de garantía, vamos a intentar... Pero el algo. comportamiento de Paco Belmonte durante los últimos años está lejos de ser normal. Normal dentro de un dirigente normal de fútbol, está lejos de ser normal. Se ha encastillado, ha cogido como cuando el que coge ahí y se mete en un búnker con una escopeta y aquí no me echa nadie y ya está, y es lo que hay. Y no da explicaciones, no dice nada y no se están activando o no se han activado los resortes para que cambie de opinión. Entonces, siguen el club en esas manos. Y desde luego todo lo que se desprende del alrededor del club, de todo lo que late por dentro, es que aquí no ha pasado nada, vamos a seguir, patadón hacia adelante, una temporada más, y a ver qué pasa. ¿Dinero del fondo de compensación de la liga? Pues sí, pues no, o qué sucede. Creo que Y ya está. comentaba esta mañana Francis en el podcast de La Verdad que el Cartagena va a recibir también una cantidad importante de dinero por la plaza, ¿no? Sí, la liga reparte dentro de Me refiero, las prebendas que te creo que son utilizan. más de 2 millones de euros. De todas maneras, O sea, es que al final el Cartagena va a ingresar en poco espacio de tiempo 1.200.000, 1.300.000 de la compensación, más 2 millones y pico del factor plaza, o como se llame, ¿no? El canon plaza. Sí. Es que al final, claro, es que Belmonte no se quiere ir. Es que va a recibir el club 3 millones y pico, claro, pero esos 3 que millones seguramente y pico, Belmonte querrá hacer cosas con eso. Sí, pero esos 3 millones y pico, y planificar la temporada que viene. ¿Para qué van a ir destinados? Claro, ¿qué se les va a dejar? ¿A que venga sin poner nada? Pero que hay que cerrar el ejercicio de este año, Don, que Sí. la semana pasada dijimos... Pero intento buscar razones para saber por qué Belmonte no se va. Pero que la semana pasada dijimos que el Cartagena había puesto al día las nóminas y un día después, compañero Rubén de La Verdad, decía que sí, pero no, que se habían puesto algunas, pero que no estaban todavía todos al día. Sí, pero el Cartagena va a recibir 3 millones y pico de euros en breve. Entiendo, o sea, es uno de los motivos que si yo tuviera que hacer un esquema, es decir, a ver, las razones por las cuales Paco Belmonte se la va a jugar no se quiere ir. Primero, el Cartagena va a recibir un dinero que procede de sustancia de la Liga de Fútbol Profesional y querrá gestionarlo él. Eso seguro que es una. Segundo, tiene un trabajo bien remunerado seguramente, está bien en Cartagena y no querrá irse a ningún sitio. Tercero, habrá una parte de orgullo
que diga, yo que llevé a pesa Cartagena mucho en este a caso. segunda, lo mantuve en segunda 5 años, ¿por qué me tengo que ir por la puerta de atrás? Seguramente no habrá sido la despedida que él habría pensado. Intento buscar razones para explicar por qué Belmonte no se quiere ir, si lo que has pero dicho- eso choca con el ego que tiene Paco Belmonte de no salir a una rueda de prensa y decir, señores, me he equivocado, tengo el derecho a equivocarme, Claro. y el año que viene hacer un Sí. equipo para intentar maneras, atender a todo Cartagena, lo que has dicho- y nadie podía decir nada. Todo lo que has dicho es lícito y hasta cierto punto comprensible, pero tiene que salir y decirlo. De todas maneras, de Ya lo del está. De todas fondo, maneras, aunque esto es una cosa ya sobradamente conocida, no hay que olvidar que él realmente no es que no se quiera ir, o sea, él se iría en ciertas condiciones que no se han dado, me refiero, que él sigue en esa Pero gestión vamos a por llamar las intentar cosas vender por su al nombre, club. Fermín. Ya, Él ya, se sí, va, digo. si le dan los 15 millones, no son 15. Que he dicho una cantidad así a bote pronto. Los Los 7 millones. millones, los 7 millones que quieres. Esa es la razón de que él se vaya. Pues si no te lo dan, tienes dos opciones. Mira, O tampoco no sabemos, irte y decir, mira, tampoco como no me lo sabemos dan, que quiere, empezamos de cero, y tampoco o sabemos bajar lo que las quiere, pretensiones. tampoco sabemos lo que quiere ni lo que le han ofrecido, porque no tenemos una versión, o sea, tenemos una versión de algún aparte interesada. Lo que han dicho tampoco. la otra parte. Claro. Siempre tenemos la otra versiones, por parte. ejemplo, de lo que cuenta O Jiménez Bosque Jiménez o Bosque. Públicamente ha dicho Tene- que le ha ofrecido 7 millones. Tenemos, Públicamente Yo solo Jiménez ve- Bosque ha dicho que le ha ofrecido 7 yo millones. solo he visto escrito la verdad. Ya, pero me Por refiero- eso digo. Pero que él puede decir lo que quiera. Pero por eso digo, ¿vale? Lo ideal es que Belmonte pero al saliera y final dijera, tenemos. ¿me han ofrecido o no? Pero al final tenemos esa versión. Entonces, Claro, si tenemos una la versión. verdad recoge la versión que dice Por Jiménez eso Bosque, digo, sí, sí. evidentemente. Pero por eso digo, si tenemos esa versión y no tenemos la otra versión, pues al final tiendes a creer a que te da la versión suya, ¿no? Como el dicho de que el que cae otorga, El que ¿no? cae otorga, correcto. Y luego, aparte, otra cosa que quería decir, que me parece muy importante, y es que estaba buscando aquí el párrafo, y porque esto es de las últimas cuentas que han salido publicadas del club. Y dentro del informe pone que la sociedad ha suscrito distintos préstamos con una serie de entidades por valor de 6,8 millones de euros, avalados con derechos proporcionados por la Liga en caso de descenso. Es decir, Que ahora que se puede parte de lo que recibe el Cartagena en eso, no sé si se puede usar todo, si no se puede usar todo, hay una parte que está como aval de un préstamo ya pedido. Que Entonces, si son dos, a lo mejor te llegan 300.000 euros. el problema, ¿cuál es? ¿Cuál es? Que la situación no es un descenso deportivo. Y bueno, ya seguimos y lo intentamos. Hay una situación de un agujero. ¿Se va a terminar bien esta temporada económicamente? ¿Se va a tapar el agujero de los impagos que han sucedido? Que la AFE sigue diciendo que ha sucedido, que sigue habiendo impagos y sigue habiendo cantidades a deber. ¿Eso va a pasar? ¿Se va a empezar de cero? ¿Se van a utilizar fondos que sean de la temporada que viene para tapar ese agujero, con lo cual ya empezamos de menos X la próxima temporada? La próxima temporada va a haber un pilar muy importante de ingresos para cualquier club de Primera Federación, como es el tema de los abonos, que si la cosa sigue como sigue, va a haber un descenso muy importante tanto de los ingresos por abonos como el número de abonados en sí. Creo que es empezar con muy mal pie, es ya prácticamente muerto de nacimiento. Entonces, señores, vamos a hablar las cosas, vamos a poner las cartas encima de la mesa y no vamos a pegar el patadón y tentieso hacia adelante, porque eso lo único que va a hacer es que va a ser nacer un proyecto con problemas y que eso se vuelva a transmitir al campo, que eso se vuelva a transmitir al césped. Y no sería el primero que baja a Primera Federación, no sabe de qué va la vaina y vuelve a bajar directamente a la Segunda Federación. Que todos conocemos a gente de fútbol, por ejemplo. ¿Van a hacer esta gente, estos directivas, los mismos directivos la plantilla? Todos conocemos a gente de fútbol y la gente de fútbol nos dice que no ven a nadie del Cartagena por los campos de Primera Federación. Tienen conocimiento del mercado, de lo que hay en Primera Federación, de a quién firmar con un presupuesto, a quién firmar con otro. Se han adelantado, ha habido contactos, yo sé que ha habido ciertos movimientos y ciertos contactos, pero realmente los que han hecho esta plantilla para descender de esta manera histórica en Segunda División, ¿van a ser los mismos que la hagan en Primera Federación? Muchas dudas al respecto. Al final todo esto, insisto en que son Elucubraciones. brindis al sol porque no sabemos nada. Lo mismo mañana la campaña se presenta, pero no sabemos nada. Así que hasta que no tengamos información desde dentro, no podemos hablar con un conocimiento de causa. Vamos con el Real Murcia, con el conjunto grana, que está metido en ese camino, en esa pelea por volver al fútbol profesional. Este fin de semana se jugaba el partido de ida frente al Nasti de Tarragona. Ya hemos comentado que con resultado de empate a 1, y todo se va a decidir en el partido de vuelta el próximo sábado a las 8:30. Sí,
creo que ya son más de 19.000 entradas Casi 20.000 ya. vendidas. Todo apunta que se va a colar el cartel de no hay entradas. Todo lo que no Sí, sea tanto, eso... pero vamos, y que si va a no estar sabes- en la línea del partido del Ceuta, ¿no? Si no se quedará cerca, seguro. Sí. Tú que sabes menos de que- 30.000 nada. Tú sabes que el Murcia no ha llenado nunca su estadio. Porque el día del Ceuta colgaron el cartel de no hay entradas, pero hubo 1.200 y pico socios que no fueron. Claro, pero el día del Córdoba aquel no se llenó el campo. No, ¿cuál? ¿El de Julio Velázquez? Sí. ¿Qué va? Si eran ¿No? 20 y poco. ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? El partido de playoff. No, Tenía yo el 20 y poco. recuerdo que... Y yo que no sí. sé ni si hubo 20.000 en aquel partido. Solo se llenó en el debut con Argentina, ¿no? Mira, España-Argentina. La mayor entrada, aquel la día mayor sí. entrada, la mayor entrada de Nueva Condomina fue el año de primera con el Real Madrid, fueron 30.950 o algo así, o Sí, pero 590. se vendió algo todo así. el papel, pero Te estoy no hay hablando abonados que no van, claro. Te estoy hablando de memoria. de memoria. Yo creo que la segunda mejor entrada histórica del Murcia ha sido la del Ceuta, 29.920. Y ya la tercera fue la del Barça hace 2 años, ¿no? 27.000 y pico, cuando llegó Felipe Moreno en marzo de 2023. Pero el cartel de no hay billete se colgó el día del Ceuta, pero porque los abonados no pagaban y hubo muchos abonados que no fueron. Aquí los 20.000 han pagado, de momento. O sea, 20.000 van fijo. Y yo creo que a lo mejor no se termina de llenar, pero va a estar la cosa un poco ahí. Pero yo invitaría a la gente que fuera, porque la gente tiene que apoyar este partido, porque si se esperan a la segunda eliminatoria, No, es que- a lo mejor no hay segunda eliminatoria, hay que eso, ir es lo que te iba a ahora. decir, eso es lo que te iba a decir. Es que esto es si gano, sigo adelante y si Bueno, no, me eso quedo la por el gente camino. viendo las entradas que has vendido ya lo ha entendido. Otra cosa es que no se llene, pero que la gente ya sí ha entendido que esto es una final Entonces no va mal, y ya. que si la cosa no va bien ya no, Es que la no hay gente más. También tiene- conozco un buen puñado de aficionados que no van a sacar la entrada online porque te cobran 2 euros de gastos de gestión y dicen que no están dispuestos a asumirlo y que van a ir al estadio una semana, o sea, en 3 semanas cuando ¿Cuánto puedan. cuesta más la entrada? 2 euros más en online. Y que con van las andando, van comisiones. andando al estadio, me refiero, porque al final si tú arrancas tu No, ya, coche, pero que dicen- vas al estadio, llega y saca la entrada, mejor en gasolina te Voy, gastas los 2 euros. voy al estadio y con los 2 euros me tomo el café allí. Ah, eso sí, eso está muy bien. ¿Me entiendes? Y- Pero me refiero que al final, no sé qué porcentaje será ese, pero No, lo pues de la que- venta que- por internet es sí, masiva. que lo que dice Miguel es que los 20.000 ha sido casi todo venta online, pero que Sí, hay que gente que hay va muchos ahí, que se van a esperar que a va ahí, última pero hora. que va a sacarla en taquilla, Eso es. que invita, o sea, que el mismo seguramente día de el partido número sea seguro más que se alto. venderán muchas también en taquilla. Y bueno. Yo lo que pasa es que creo que como la venta online es un avance, para mí es un avance, Sí. porque todavía recuerdo las colacas aquellas que se montaban en las taquillas, sí, sin que iba duda. todo el mundo, el partido a las 5 iba todo el mundo a las 4:15 a sacar la entrada y se montaban unos líos allí que luego se quejaban de que habían entrado 20 minutos tarde al partido, De que había pocas también taquillas te digo de que que las los taquillas gastos- al sol, no sé qué. Los gastos de gestión en las entradas del Murcia lo veo un poco abusivo. Cuando sobre todo hay otros equipos en los que no llegan a 90 céntimos o algo así, aquí pues, bueno, quieren sacar tajada. Ahí no entro yo. Vamos a ver las imágenes del empate a 1 frente al Nastic Caso y que luego, siempre hay algún problema. Para... Sí. y luego analizamos todo, el 11, los cambios, la primera parte, la segunda parte, la gestión de Fran Fernández, todo. Campo lleno, 14.000 personas, 1.000 murcianistas. Campo que aprieta mucho, ¿eh? Sí, había un buen ambiente, un ambiente fuerte, pero dentro de un orden. Hay que Con decir el que- tifo de la afición, uno de los fondos que vemos aquí. El de la autobús del afición Real Nastic. Murcia, ese aprendemos un poco aquí también. El autobús del Real Murcia llegó y independientemente de que la gente cantaba Nastic, no tuvo ningún problema para llegar, dar marcha atrás, entrar a su posición. que o sea, lloviera ningún nadie le, lanzamiento de objeto de nadie le autobús, lanzó nada ni un parecido. huevo, ni una piedra, Exacto. ni nada. Muy Y mira que hay respetuoso. piedra alrededor del estadio para coger, ¿eh? Pero digo que aprendamos un poco y cuando... Esta es la primera llegada del Murcia, centro de Flaccus, y no llega Pedro Benito. Sí. Murcia había entrado bien al partido, aunque es verdad que tuvo ahí 5 o 7 minutos de ciertas dudas. Y esta es la primera llegada, muy buen movimiento de Flaccus dentro del área. Flaccus que estuvo más en plan asistente que rematador Sí. en la primera mitad. En esta, Esta es yo clarísima. no sé por qué no se la da antes. Le sobra el último toque, pero... O incluso los últimos dos. Yo con el primer control tenía mucho espacio para haberle puesto. No sé. En directo me parece más claro el pase. Aquí es verdad que hay 3 jugadores del Nastic que quizá hacen dudar a Flaccus, Aquí, pero a la el pase primera este ahí es desgraciado donde del tiene pase, pase. sí. Incluso luego el último toque La se le da un primera. pelín largo y ya es que Y se aparece escuadra el mucho. portero. Sí, aparece el Clarísimo, ahí portero, es en base a muy Loren. claro. Ese es Aquí el gol otro ya. movimiento no sé, el penalti, de el Flaccus, es el penalti. penalti, para mí penalti. de Puyol. Después de ver varias repeticiones, el agarrón existe, eso está El claro. contacto es evidente, ya está. Que le agarra ahí del hombro. Eso con VAR es penalti. Luego es verdad que la caída de Flaccus Lo puede que le quizá puede hacer al exagerar la árbitro sensación de dudar que es, exagera la caída. esa caída ahí tan Sí, exagerada. ese gesto. Entiendo Bueno, que pero, es difícil pero creo que Que es exagere la suficiente caída para pitar no, penalti. no exime de que no haya este falta. es el gol. Pero es lo que le hace pensar. Que es un golazo, Juan Carlos Real para Flaccus, bueno, y el gesto de Flaccus, que es una delicia, el Muy bien, taconazo, Flaccus, la asistencia para Pedro Benito, que está en el sitio para rematar también Pedro Benito, que a mí me gustó. 6 Pasó del goles partido, lleva. 6 goles lleva. Partidazo de Benito.
Se gana el derecho Los a goles ser más titular. los que ha marcado en Copa Federación, que no Empezó se como contabilizan, como pero tercero y cuarto delantero, la temporada. Sí, venía un poco como de Mira. relleno en la plantilla, ¿no? Pero, Sí, sí. pero se gana la titularidad, evidentemente, por las lagunas en el lateral, en el extremo derecho. y el balón de Juan Carlos Real, tantas veces criticado, que es muy bueno, que es muy bueno. Respecto al El penalti, control de Pedro Benito, que la mete al sitio con sangre fría, con tranquilidad, para cruzar ante Rebollo. Es un gran gol. Este gesto es maravilloso de Flacus. Eso vale dinero. Es lo que hace diferencial. Eso es diferencial. Es la clave del gol. Correcto. El gesto de Flacus. Y ahí el Murcia, que estaba mereciendo el gol, porque había tenido, ya digo, 5 o 6 minutos de dudas en la primera mitad, pero ya llevaba un tramo de partido controlando hasta que llega el gol, o de esta aparición el Nastic, pero eran llegadas muy puntuales, ¿no? Algún chispazo. No sufrió el Murcia. respecto a lo del penalti, quería apuntar que leí un tuit de Alberto Lozano y tenía mucha razón. En un partido donde se pitó hasta el mínimo contacto era falta en cualquier parte del campo. Y luego ese dentro del área que... ¿no? Pero dentro del área siempre cuesta el triple evitarlas. Sí, claro. Entiendo que en En directo un, es en un penalti playoff fijo. siempre tiene que ser, la sensación que tienes es que tiene que ser muy evidente para que te lo piten, ¿no? Cualquier balón colgado al centro del campo hay 25 empujones y pitan falta. Eso en el área nunca te la van a pitar. Ahí Gazzaniga casi la lía. Sí, rozando. La jugando con toca al fuego. rival, la toca en el despeje. Jugando con fuego. Hay una falta de Juan Carlos Ahí Real. bajó el Murcia la segunda parte para mí. No sé si se conformó, si dio un pasito atrás. No, si... yo creo que dio un pasito adelante el Nastic, que al final apretó. Bueno, lo se- primero el Nastic porque saca a Pablo Fernández y mete más gente de ataque, efectivamente. Y el Murcia, yo creo que se sintió muy sólido atrás, muy seguro, porque lo estaba haciendo, Sí, sí, estaba sí. defendiendo muy bien. Tuvo alguna contra, pero los es verdad cambios que creo que no ayudaron tampoco. que se metió quizá demasiado atrás el Nastic. El Estuvo remate de cabeza cómodo. de Pablo Fernández, ¿no? Sí, este Primer es el de tiro a Pablo puerta, Fernández. minuto Este es el 70. primer tiro a la puerta, exacto. Hay que decir que aquí Gazzaniga la podía haber cogido, ¿no? No, intenta cogerla, es que se le escapa. Intenta cogerla. Pero con Pablo Fernández en el campo, Ahora la también el repetición. Nastic mejoró bastante, ¿eh? Sí. De hecho, muchas de las críticas a Luis César San Pedro era por no haberlo puesto de inicio. Sí, porque además apareció por varias zonas del campo, no era capaz de detectarlo pero la defensa del Murcia. Parece que la toca moja, ¿no? Así que- Sí, pero esa es del portero. Además, Gazzaniga suele ser muy seguro en ese tipo de acciones y no suele dar segundas. Esta es la acción opciones. del gol. Sí. Todo Para el mí Murcia tendría que verlo acula. otra vez. Todo jugado. A mí me parece que está al borde del fuera de juego, si no lo está el jugador del Nastic, el que después asiste a Pablo Fernández. Luego hay mucha gente del Murcia, pero no hay una ubicación, un orden Están desordenados. dentro del área. Están ocupando desordenados. espacio. Sí, porque No están ocupando bien los está espacios, Cadete y Loren con el extremo. Sadeljic y David Vicente tienen cambiado la posición. Davo Y el Moja, trote. Moja muy aculado ahí y detrás. Moja está casi delante de Gazzaniga. Y daba el trote que Davo de no vacaciones. termina de llegar. Davo al trote, Iriarte va con el suyo, Pedro León también baja el tram-tram. Pero yo le achaco más a los que están aculados que a los que venían por detrás. Sí, porque había seis jugadores Mira, de mira, Murcia para Cadete dos. y Loren, los dos con el mismo. Cadete no sale. Alberto sale tarde. Moja es el pivote, es el centrocampista, es el que tiene que estar en la frontal, no donde están los centrales. Y además le sale un buen remate, ¿eh? Sí, Pablo claro, Fernández, que claro, tampoco claro, hay que Luego la coloca en el pone, sitio. luego la pone en la Ya escuadra. está la claro. última, yo creo que es la última del partido, una pelea de Alcaína, ya en solitario. Ya digo que a mí me parece que puede haber, he visto varias repeticiones, no lo Fuera tengo de claro, juego. pero en el inicio de la jugada, sí, cuando recibe el jugador que luego asiste, el que da el paso atrás a Pablo Fernández, está al borde del fuera de juego, pero bueno, nunca tendremos una buena toma Ya. como para El precisar. año que viene, si van en segunda, tendremos la toma perfecta del fuera de juego. Bueno, yo creo que fue un buen partido del Murcia, en líneas generales. Es verdad que en la segunda parte se echa un poco atrás y que pudo aprovechar alguna de las opciones que tuvo, pero yo vi en tramos del partido, sobre todo en el último tramo de la primera mitad y en los primeros 20 minutos de la segunda parte, veía más cerca el 0-2 que el 1-1. Le faltó una contra de Loren, por ejemplo, que se reclama también incluso penalti, acompañado por Flacus, por Pedro Benito. Una En fin, de- un no pase- tiene un gran volumen de llegadas, pero tiene 2 o 3 momentos en los que te da la sensación de que podía haber hecho el 0-2. pase de telegrafiado Moja, que tenía el pase también. de Moja a Flacus, Flacus. que Flacus no llega porque sale el portero y despeja de cabeza. Bueno, O hay un remate, bueno, no es remate, es así, es pase de Pedro León en otro pase, en otro balón de Moja que Pedro León puede rematar y prefiere Pero- buscar el centro. En fin, hay Sí, pero que 2-3 controla jugadas. mal. Eso era, yo creo que Contro- ella era con empate a 1. Con el control se le va un poquito larga y... No es que tuviera excesivamente claras, pero como dice Fermín y coincido, yo creo que estaba más cerca el 0-2 que el 1-1, pero porque es que no estaba sufriendo nada el Murcia. Me recordó al Murcia de hace 2 meses que decíamos que era un gran bloque defensivo, que no le llegaban, que Gazzaniga lo poco que tenía lo salvaba,
y yo en esa primera hora de partido lo vi un Murcia solvente. Nos tiramos, creo, el lunes pasado seguro, y no sé si el anterior también, haciendo quinielas, hipótesis, apuestas de quién iba a jugar en el centro del campo. Al final, Juan Carlos Real, que volvió a su sitio, Iriarte y Moja. Pues para mí un acierto. Para mí un acierto del entrenador. Porque el partido, yo creo que demandaba eso en el centro del campo. Iriarte, que estaba claro que iba a jugar, que volvió a demostrar que está en un buen momento de forma y muy buena noticia para el Murcia. Y creo que casó muy bien con Moja, que es otro futbolista de recorrido físico, que también tiene buen pie, que de hecho, como ha dicho Otón, ha recordado el pase que le da Flaccus en la segunda parte, también otro pase muy bueno a Pedro León, es decir, no es solo un jugador que trabaja en el centro del campo, sino que además es capaz de surtir de balones a los jugadores de ataque, y para mí Moja hizo un trabajazo y creo que era el mejor perfil de acompañante para Iriarte que necesitaba el partido. Y sacar algún balón atrás. En la contención estuvieron muy bien y yo creo organizando también. Es verdad, tiene una jugada, recuerdo un momento en el que llega Pablo Fernández solo en la frontal, que le saca 2 veces llegando por detrás, eso que llevaba en ventaja Pablo Fernández, son 2 acciones defensivas de Moja en la misma jugada brutales. Y yo creo que, fíjate, no sé si tenéis la misma opinión, que a partir de los cambios el Murcia empeoró. Sí. O por lo menos no hubo ningún cambio que mejorara. A partir del primero. A mí el cambio, no sé si que el primero, le trastocó los planes. El de Loren por Pedro León, yo no terminé de entenderlo, y me parece que el Murcia perdió algo de chispa, algo de velocidad, algo de salida, de transición rápida. Seguramente a partir de ese no sé lo que buscaba Fran Fernández, yo no lo entendí. Necesitaba piernas, yo creo que el equipo, para que ese bajón previsible, bajón físico no se notara tanto. Buscaba más control. Y pensaba que el equipo se podía romper y bueno, en ese momento el Murcia iba ganando y seguramente buscaba más control, sí. Y por eso sacó a Isi Gómez también, porque quería más control. Sí, lo que pasa es que Isi Gómez, lo que no puede final. Bueno, 81 minutos más el descuento, estuvo súper Pero era... Bueno, quizá quería romperle ahí el ritmo al Nastic, porque luego vuelve a sacar 2 jugadores para transitar otra vez, para buscar más velocidad con Toral y con Tabo, que lo saca juntos. Otra vez buscando algo más de vértigo, que era lo que había tenido en los primeros 60 minutos. El cambio Pero es un poco paradójico, o sea, porque tú tienes vértigo, quitas el vértigo y luego quieres volver otra vez a tener vértigo. Bueno, para romperle el ritmo al rival. Pasa muchas veces y a lo mejor no ha conseguido en el tramo final lo que estaba buscando. Porque el tramo final el Murcia ya no volvió a atacar con la misma intensidad, claro, o con el mismo peligro, el mismo veneno. Tú al Murcia, aunque estuviera minutos sin atacar, pero veías que como enganchara una Loren Burón, o sea, que había algo ahí arriba que estaba preocupado la defensa del Nastic, que es que creo que dejó de estar preocupado en el tramo final del partido. Y decía que el cambio que yo no entendí fue el cambio de Flaccus por Alcaina en los últimos minutos, más cuando ya habías quitado a Pedro Benito, que te quedaba sin Alcaina no estuvo mal del todo, pero Flaccus en este partido, si has hecho que no vaya al europeo y está siendo el jugador más diferencial, es para que juegue. Para que juegue los 90-95 minutos que haya el partido, porque en una jugada, ¿ves? En un taconazo, en una media vuelta te puede cambiar el partido, y yo creo que tiene que jugar siempre. Pero bueno, Flaccus, a ver, al final juega 82, ¿no? 83 sí, minutos, 80, creo recordar. Pero bueno, partido de mucho desgaste en la primera parte, se mató a correr buscando desmarques. Habiendo quitado a Benito, no entiendo. Y luego hay que tener en cuenta, y lo ha dicho Fran Fernández alguna vez, que ha tenido también molestias las últimas semanas. Tiene que por ahí que todo eso. Yo en los cambios no ataco al entrenador, ataco a los jugadores que salieron. O sea, creo que los jugadores que salieron tienen que haber hecho más. Son jugadores de primer nivel. Hombre, Pedro León le falta un poquito de confianza. Estamos viendo que no está acertado y eso seguramente le está machacando mucho. Un jugador que tiene mucha presión de querer ascender al Murcia. Y vosotros comentáis que... Y tiene una jugada que si llega a controlar bien el balón, a lo mejor la cruza. Estamos hablando que el Murcia ganó 1-2 con gol de Pedro León. Que esa la mete Pedro León, no la mete Loren. Yo creo que su idea desde un inicio, y estoy de acuerdo en lo que tú dices, eso de confianza, de finalizar en la jugada, yo creo que su idea desde el principio es buscar un pase, no buscar la finalización. Es verdad que está bastante escorado, pero con el golpeo que tiene Pedro León, y si tiene confianza en una jugada incluso para que él le pegue. Pero si él recibe bien, se puede en ningún momento pensó en finalizar jugada. Si recibe bien, se puede poner delante del defensa incluso, y el defensa le hubiera tenido dificultades para pararlo, pero es que no está fino. O sea, Pedro León no está fino, pero tiene tanta calidad que yo creo que Fran Fernández no se resiste a dejarlo en el banquillo y sacarlo 15 minutos por si te... o 20, por si en una acción te mete un gol. Estaba el resultado y estaba el partido, yo no veo que hiciera falta Pedro León para controlar. Tienes otros jugadores que pueden controlar y tienen más piernas. Es que a Pedro León tiene muchísimas virtudes. El partido del Murcia pasaba por la pero tiene muchísimas virtudes Pedro León, pero hoy, ahora mismo,
temporada que tiene Pedro León no tiene la virtud de la chispa de la velocidad del cambio de ritmo, ya no. Y Ya, más pero- con el plan de partido de que el Ya, Nastic pero en Alicante tenía la sale- Pero pelota. quieren más En control. Alicante sale Mete otro que- centrocampista, mete Ya, a Palmer, pero ¿cómo está el mete a resto de Isi. pero cómo está el resto de futbolistas? Porque Davo no estaba mejor. No, pero yo Da- digo, Davo si quieres terrible. control. Bueno, Davo pero terrible, mete a sí, Isi el si quieres más entrenador. control. Pero Tiene que Davo con decidir, actitud, mete ¿eh? a Palmer si quieres más otro centrocampista para No, tener más control. pero no es la misma posición. Él buscaba digo si quieres control. otras soluciones Ya, de la banda. No, sí, para el control sacó Isi Gómez. Que por cierto hay que pegarle un tirón de oreja y decirle, oye, céntrate un poco, porque perdió una bola ahí que no. Y arriesgó demasiado. Sí, sí, Un le par puede de haber regates. costado que siendo hay que explicarle que la- está la en un salida de playoff y balón, que un sí. fallo es una tontería. Cerca del área propia y no. Que ya la no puede. tontería de que lo Es que echaran él- al Corcón e insultar al árbitro que le Él no, costó se sabe, 3 partidos, él no se sabe titular y es un jugador que necesita tener mucha confianza y sentirse titular para pues rendir. tendrá que esperar el año que viene, porque No, no, este año ya no da tiempo. Que no digo que esté bien, Bueno, pero digo que me da la venía- sensación a mí. Ya, pero hay que tener en cuenta que venía de perderse 3 partidos por la sanción. Sí, sí, yo en no, un sí. momento clave de la temporada. Sí, no digo No, y que sale el otro Y día. que tiene sale competencia el y otro que día- Joao ha estado a buen nivel y que Moja estuvo muy bien. Y que sábado. sale el otro día, Bueno, que sale el otro día en Murcia, en casa, y a los 20 minutos se va al suelo como que tiene un problema físico, en el descanso lo cambian, obviamente Isi Gómez no está bien. Y yo lo único que le pediría a Fran Fernández es que el 11 que puso en Tarragona en grandes rasgos estuvo bien, tiene que mantenerlo para el partido de vuelta. Que quiera hacer algún cambio, que haga 1 o 2 cambios. Yo creo que no va a Pero hacer cambios. como haga alguna locura de me sacar a extrañaría que no Isi Gómez, hiciera porque siempre los hace. Pero es verdad, yo creo que Quizá serán el los lateral mínimos. izquierdo. Yo creo que el un momento de hacer jugador, las tonterías justas, El puesto de extremo de izquierda, quizá en banda. Bueno, Ah. Pedro Benito doy por descontado que jugará, Flacu jugará. Yo creo que Juan Carlos Real también. Es que no sé, porque el centro del campo, Moja y Iriarte estuvieron muy bien. Es que no se me ocurren cambios. Lo lógico, Estaría bien, como ¿no? dice Otón, lo lógico es que no cambie nada. Incluso que pudiera Sí. repetir. cambia No sé uno, si la pues entrada de cambia uno. Ford por cadetes si es lo único. Pero Forest está ya bien para jugar, ¿no? No lo sé, Ya. digo, pero es lo Pero único Cadete, que no me sorprende. pensar ahora mismo que Cadete no vaya a jugar, a mí me sorprendería pero- porque Cadete ha jugado los 5 últimos Pero partidos que es lo único y el que no sábado me- pudo jugar ya Forns y prefirió apostar por Es que Cadete para porque mí tiene ese- más ritmo de Para mí es el competición. partido clave. Si él quiere que en el playoff juegue Fons, le da el partido al Algeciras. Que estás clasificado y no te va a quedar fuera ese día. Pero ahora mismo meter en mitad de la eliminatoria a Fons para que necesite porque 30 además- minutos de adaptación. Porque es que el además no Murcia solo no ha sido en titular, 30 minutos se le puede ir a la sino- eliminatoria. es que no ha llegado a jugar. también venía de varios partidos sin ser titular. O sea, No, pero una cosa es no ser pero titular y los otra cosa es no últimos jugar 7 ha nada. jugado mucho. No, pero vamos a ver, no, que es que Forns ha estado Volvemos al lesionado debate que varias tuvimos hace ya semanas tiempo. No, y en los 2 últimos partidos pudiendo jugar no lo ha hecho y no solo es que no haya salido de inicio, es que no ha jugado. No es que tuvo 20 minutos en Algeciras o es que jugó 15 minutos en Tarragona, no ha jugado, entonces es difícil pensar. El reparto de minutos en la Que vaya última a salir semana, inicio. que Fermín y yo estuvimos comprobando, tiene un punto esquizofrénico porque dice, este juega, luego lo sienta, luego titular, luego juega 20 minutos. Por ejemplo, en el centro del campo era casi imposible adivinar quién iba a ser el ¿Quién iba a jugar? acompañante de Iriarte por los movimientos que había hecho el entrenador en las semanas anteriores. Exacto. Entre Joao, Isi Gómez y Moja era casi imposible hacer. Exactamente, ha llegado la gente medianamente bien físicamente, pero yo creo que ahora tiene que elegir ya. Y si Gómez no está, pues no está. Oye, ha llegado, por lo que sea, llega mal Lo al que pasa es que momento si de él imagina, yo en la cabeza de Fran Fernández, que no lo sé, si él imagina otro tipo de partido, tampoco yo descarto al 100% que vaya a hacer No, yo algún tampoco. cambio. Pero, ¿qué tipo de partido? a tener el balón. Esa Digo, es lo que a tener la el duda balón. que yo ¿Qué, tengo. ¿Cómo tiene que salir el Murcia Porque, con un el 1-1 que Murcia le vale para tiene pasar? Hay que que recordar, un ir- empate a 0 le vale al El Murcia. Murcia tiene que ir a por el partido, que no quiere decir que salgas a tumba abierta, pero que en la ida el Murcia entregó- tiene que ir con la idea de ganar el partido. En la ida entregó el balón al Nastic. ¿Va a hacer lo mismo en la nueva condomina con 25.000 Pero no es lo personas? mismo. Ahí Fran Yo no Fernández lo sé, sabía, pero todo el el mundo Murcia no sabía va a que cambiar ya. la iniciativa la iba a llevar el Yo creo que Nastic, el salvo partido de que vuelta veremos. Murcia no va a suceda cambiar algo ya. al principio, va a ser un partido largo, los dos equipos va a haber muchísimo miedo a equivocarse y ninguno de los dos va a querer Pues mala cosa. ninguno de los dos creo que va a querer la iniciativa de ir a por el partido. El Murcia porque creo que se siente cómodo en esa faceta más reactiva que Sí, propositiva. eso es verdad, pero Y estás el- jugando y el ante tu Nastic- gente. y el Nastic porque- yo creo que el Murcia se ha sentido superior en la ida y eso creo que debe invitarte a seguir esa inercia de decir, bueno, yo soy Pero local, ¿cómo? pues yo voy a ir a por el partido, que no quiere decir que vayas a dominar todo el partido, ¿no? Porque seguramente el Nastic me parece que es un equipo que va a tener que querer tener también Va a una querer se tener siente algo más cómodo la con la pelota, pelota. importante de posesión, pero tampoco se va a ir, bajo mi punto de vista, tampoco creo que se vaya a ir a apretar el acelerador el Nastic porque entiende que hay con un gol se puede sacar de un córner, de una falta, de cualquier acción, un de balón cualquier largo y tiene el Nastic bajo a la baza de 120 minutos. O sea, si el 0-0 Ya, se pero hay que mantiene tal, ver ahí a si la ellos se prórroga. sienten cómodos defendiendo atrás, el bloque bajo, Ahora- que te dominen claramente. Yo no sé Ahora, si el si Nastic se va a hay sentir algún cómodo en eso. evento, si hay algún gol
por lo que sea, o cualquier circunstancia, una expulsión o algo que haga abrir el partido, el escenario va a ser otro. Pero yo creo que de entrada ambos equipos va a ser un partido de muchísimo miedo a equivocarse, de saber que ya no hay margen de error. Pues el Murcia... Sí, puede ser, pero yo creo que el Murcia va a ser... El resultado es súper engañoso. Muy peligroso. Es peligroso, es peligroso. Porque dices tú, 1-1 y la vuelta en mi casa, vale, pero es que con un 0-1 el Nastic ya está clasificado. Y el Murcia va con cierta ventaja de que todavía la eliminatoria la tiene de su lado, porque si se va caso de empate, a sí, final de la prórroga, pasa el Murcia. Con cierta confianza. Pero va a ser un El partido Murcia- de muchísimo miedo, me da a mí El la Murcia tiene que sensación, ir ¿eh? a por el partido, tiene que marcar 1-0 por si acaso el Nastic marca en el minuto 84, que siga en la eliminatoria. O sea, el Murcia no puede jugársela a estar un gol de Y que estar no te fuera. dé la sensación, Correcto. si te sale mal, de haber desperdiciado el tiempo. El Murcia ¿no? tiene De que salir a, haber dejado ganar que el pase partido. No a remontar, porque no tiene que salir a lo loco, no Pero tiene es que que- remontar. sin ninguna prisa. Por eso, Pero es que tiene en Liga ir salir a ganar. ganar el partido. Pero es que en Liga no especule, que no sea Pero, reservón, Souto, Y que el no... Nastic va a Souto, arriesgar, el Nastic va a arriesgar, tiene que Vamos ir a por el repasar partido. los partidos del Murcia en Liga regular en casa contra equipos de su nivel de playoff. En ninguno ha sido el Murcia de En decir ninguno ha dominado. dominador, ha merecido, aunque luego haya empatado, ha merecido ganar el Murcia. Yo creo Bueno, que ninguno. pero para En salir a por ninguno. el partido no hace falta dominar. Cuando digo salir a por el No, no, partido, no. es que no especule. Si quieres defender y salir con transiciones como balas, hazlo. No vayas con el freno de mano, porque encima, cuando todo apunta, va a haber una entrada increíble. La afición, solo el run te va a llevar, te va a invitar. Eso también hay que sí, eso es gestionarlo. obvio. Eso también Como hay que apriete, controlarlo. el equipo, como Peronito salga arriba mordiendo, Loren, Burón también. Que yo creo que es Flagua- lo que deberían de hacer. Claro, ellos tienen que, el Murcia tiene que mantener la intensidad suya y de la gente. O sea, no puede dejar que el partido Y mandarle un mensaje al divague. Nastic de Tiene que hacer Tiene que ir a por dudar el y tiene partido. que hacer dudar al rival. Por eso Tiene que digo, hacer dudar al rival. Tiene que Claro, incomodar, claro. que no Que no esté se piense en cómodo con la que va a pelota. dejar todo para jugar tranquilamente. No, vamos a morder y no te vamos a dejar salir con la pelota desde Eso es. atrás. Una presión Que adelantada. tú no puedes invitar al Nastic a que vaya pasando el tiempo y a decir, oye, yo puedo ganar aquí. No, tienes que hacerle que dude. En un equipo que fuera de casa y están sus resultados, le cuesta mucho. Lógicamente ellos no están plenos de confianza. No es un equipo que en la ida, más allá del resultado, no te han comido, ni mucho menos. Ha habido tramos de partido en los que el Murcia ha sido superior. Yo creo que tiene han que perdido su aprovechar baza, también. ellos han perdido la baza de jugar en casa y haber sacado un resultado mejor. O sea, que esa baza ya no la tiene. Yo creo que el Murcia, hombre, el ambiente, la expedición del Murcia no era magnífico porque no había ganado el partido, pero sí la sensación de que había jugado un buen partido, de que que el Nastic estuvo ya no da- controlada ya la no daba miedo situación. el Nastic. Igual y me que equivoco. y que el Nastic dudaba. Yo vi al Nastic dudando durante el Igual, partido. sí, y, sí. y eso, y No. esa sensación es la que tiene que trasladar al partido Que de ya no vuelta. da miedo el Nastic. Igual que no. íbamos con miedo. Ya, pero- a Tarragona, todo el mundo iba con miedo a O Tarragona. no, pero igual me equivoco Porque y no luego sabes el qué partido cara del te vas a Murcia. encontrar. Porque en y ese luego el campo par- sufre siempre. Digo, igual me equivoco y luego el partido del Murcia lo acaba ganando 3-0 y magnífico. No pero creo. me da la Tampoco sensación, lo creo. me da la sensación de que los dos equipos tienen la sensación o saben que ha pasado ya su mejor momento de la eliminatoria. Me explico, el Nastic como local y el Murcia de visitante. Ahora el Nastic va de visitante, que sabe que durante la temporada de visitante no ha tenido buenos resultados y va a venir, yo creo que con un puntito de no vamos a perder la eliminatoria en los primeros minutos y vamos a llevarla larga y ya veremos qué sucede durante el partido. Y el Murcia, mucho tiene que cambiar las cosas, pero lo que ha demostrado durante la liga es que en casa, contra equipos de su más o menos nivel, no se ha sentido cómodo. el Murcia no ha perdido en Y casa en los tres últimos Y en años. grandes y con grandes entradas, no ha terminado nunca No, de. no, pero ha cambiado le un vale el poco. empate, va con la iniciativa, Pero, pero, ojo. me da la sensación de que va a ser un partido de entrada, de mucho miedo, de no equivocarse, Sí, sí, yo estoy de de acuerdo. vamos a no perder ahora en estos minutos, vamos a que no se abra el partido y demás. De no arriesgar. Y luego ya veremos, minutos 70, 75, 80, ya veremos si vamos a la prórroga, si no vamos a la prórroga. Es que puede ser muy largo el partido, ¿eh? El Murcia no debería jugar. Pues con yo creo que cuanto Estoy de más acuerdo largo y no sea el deberíamos. partido, peor para el Luego el Murcia. Nastic tiene que, o sea, el Murcia tiene que aprovechar su baza. Por ejemplo, vimos que el Nastic intentaba salir con el balón jugado bastante. Casi siempre, que casi con siempre. Luis César, los dos partidos que ha dirigido y con este 3 lo ha hecho habitualmente. Pues entiendo que seguirá en esa misma línea. Una de las virtudes del Murcia es presionar arriba, ser agresivo sin balón, su gente de ataque. Creo que tiene que ir a ser fiel a sí mismo y ir a ese estilo, sin ir a tumba abierta, pero desde luego a por el incomodar, partido, a incomodar incomodar arriba. en todo momento, que el Nastic sienta Que no temor, la saque- que vea que, que no la que saque no le da, cómodo, que vea que que no no la le saque da con cómoda. el ambiente que va a rodear al partido. Y además tú tienes la ventaja, tienes una ventaja para poder arriesgar, y es que
el que está sin red es el Nastic, es decir, el resultado con el que Sí, empieza el el partido de vuelta favorece al Murcia, con lo cual no digo que no le preocupe al Murcia que le puedan marcar un gol, pero que tiene esa ventaja que el Nastic no tiene, ¿no? Y que te invita, mientras sigue el empate, a buscar la portería siempre con cabeza. Pero Que puedes se ponga algún pensar- vídeo de algún partido este fin de semana, como el del Numancia, que vea lo que es llegar con ventaja a la vuelta y no ser agresivo, muy agresivo, y que te metan un y en gol. el 93, En el 91 te vaya. Pero Lo que claro, ha pasado es en que Numancia. luego al final todo eso hay que interpretarlo. Puede pensar también el que tiene algo que conservar es el Murcia, que es el que la tiene por la mano. Entonces, si tú no interpretas correctamente el partido, puede ser un partido muy peligroso. Y yo insisto, una cosa es lo que tenga que hacer. Seguro que Fran Fernández esta semana les dirá a sus jugadores, oye, tenemos que salir a jugar, tenemos que salir a ganar, tenemos que tal. Pero luego preséntate allí, las circunstancias, lo que ha sucedido en liga regular para ambos casos, yo sigo pensando que va a ser un partido de Sí, bueno, va a ser un resultado ajustado. El Murcia tampoco es un equipo largo el Murcia y no es un equipo muy eliminatoria que goleador, igual se no va puedes hasta la prórroga. pensar a priori en un Murcia muy, o sea, desmelenado en ataque, no, un No, equipo eso que le no, suele joder. costar crear oportunidades. Bueno, a partir de ahí, pues tener efectividad y bueno, si eres capaz de adelantarte pronto, pues ya ni te cuento, ¿no? Que supongo que es la ideal, el guión ideal para el Murcia, ya veremos. Y la gente que, independientemente de que habrá un recibimiento espectacular y veremos 300 vídeos del recibimiento y las bengalas y tal, donde tiene que apoyar fuerte en el partido. Y si hay, Aunque las cosas se tuercen. y si hay momentos de zozobra, la gente tiene que meter ahí presión para presionar como presionó la gente en Tarragona. En Tarragona cualquier decisión del árbitro, la gente se volvía loca. O sea, al final el Murcia tiene que jugar la baza que va a tener 30.000 personas en el campo, 29.000 o 28.000. Para el que quiere ir a un espectáculo de fútbol, o sea, que quiere ir al fútbol, que se lo ponga en la tele. Mira, que se ponga pensar en que se hacer ponga- un fútbol el que- vistoso, no hay que el ganar el quiera- partido. El que quiera ver fútbol, se pone la final de la Champions del otro día del PSG y se divierte viendo goles y tal. El Murcia el sábado la gente tiene que ir a Ir a ganar el pegar. partido en un perfil de equipo como el Murcia es ser agresivo, estar encima, tener empuje, intentar ser vertical. Por supuesto, procurar aprovechar alguna de las oportunidades que tenga, pero es eso, o sea, no podemos pretender ver ahora mismo un Murcia vistoso, si lo que tienes que hacer es ganar el partido con tus armas, que sobre todo para mí es la agresividad que puede tener. Y es un partido donde si juega Iriarte, Moja y Juan Carlos Real tienen que ser valientes, que no te queme la pelota, que no te la quites de en medio. Tiene que salir el carácter, tiene que sacar la valentía, la tranquilidad. Claro, pero si la experiencia. ventaja, como digo, es que tú puedes ir a ganar el partido pero sin precipitación. No, por si eso esa es la digo, ventaja, porque el por eso resultado que traes, no has perdido, el Murcia no perdió en Tarragona, Que ha cuanto empatado. más tiempo tenga el Murcia la pelota, es menos tiempo que la tiene el Nastic para hacerte daño. Que sabemos que luego te tiembla la pelota y que ese día quiere buscar el pase a Flaco y meter el gol. Sí, Calma. Pero es para eso también tiene que plantear el partido así el entrenador, que no es los jugadores que Pero salvan. bueno, los jugadores también tienen su parte de. Sí, pero por de ejemplo, peso, Fran ¿no? Fernández tenía claro que la pelota en la ida la iba a tener el Nastic. Ahora, ¿cómo va a plantear el partido de vuelta? ¿Va a plantear un poco más de posesión para el Real Murcia? Para mí el ejemplo, yo creo que debería. yo el partido porque que tengo en la teniendo a cabeza Moja, de los que ha jugado el Murcia este año para mí es el del Hércules en Murcia. Para mí ese día, o sea, ese es el partido que tienes que hacer. Mordiendo de verdad, Aprender algo. agresivo, no tuvo muchas oportunidades, yo creo que fueron 3-4 oportunidades, metió una de insistir, el gol creo recordar que llega bastante tarde, Sí, 80 y por ahí. estuvo y no dejó de insistir, no le dio prácticamente opciones al Hércules. El Hércules, que también es un equipo que era Muy se parecido puede al parecerse Nastic. en cuanto a que es un equipo muy, Muy poderoso fuerte en su en campo, casa, pero fuera con mucho bajaba, poder ofensivo. pero gente también con mucho oficio, con experiencia. Va a ser un partido largo, duro, pero que tú sobre todo seas agresivo en la presión y aprovechar alguna de las que tengas. Yo la idea de partido que tengo en la cabeza y que debe intentar hacer el Murcia es la por ejemplo, del día del Hércules. Pues el sábado a las 8:30 será ese partido de vuelta entre el Nastic y entre el Real Murcia y el Nastic. No hay en principio tocados, no hay sancionados, o sea que No puede, recuperas a Rojas, que estaba sancionado. puede contar por eso Fran Fernández con todas sus herramientas, con todos sus efectivos, con todos sus jugadores. Y cruzar los dedos para que nadie se lesione. Durante la semana. Claro. ¿Algo más del Murcia? No, en principio no. Pues pasamos capítulo y vamos con el Universidad Católica de Murcia, que por desgracia se queda sin ascenso. Se iba a jugar todo en casa, delante de su afición, tenía que levantar el 2-1, le valía con un 1-0, pero fue un partido sin goles y por lo tanto el ascenso ha sido para el Sabadell. Pero había que meterlo, ¿no? El gol. Había que meterlo y había que arrancar, que es lo que le faltó a Lucán. Arrancar sobre todo en la segunda mitad. Es verdad que empezó bien el Eso que partido. arrancó bien. Los primeros 20 minutos tuvo ocasiones, parecía que estaba mandando en el partido,
pero bueno, como después de una pausa de hidratación... Yo creo que ahí se equivoca Rubén, dejándola pasar, no controla, ya se le va muy larga. Sí. Es una obviedad, ¿no? Lo que le faltó fue haberse adelantado ahí en este tramo bueno de partido que tuvo, ¿no? Haber aprovechado ese momento, esos minutos, porque eso te allana el camino. O sea, esta de Luque bastante clara, balón que da un pelín atrás a Rubén del Campo, que no acierta a rematar, así que le pasa por debajo. Sí, pero yo creo que no espera que el portero no la saque. O sea, no espera ese fallo del portero, le que pasa a muy Rubén del cerca. Campo le llega ya el balón atrás, intenta meter Y cuando el tacón, cuando se da cuenta de que el portero no llega, intenta meter ahí el tacón, pero no. El remate es difícil, pero la ocasión es clarísima. La ocasión es clarísima. Hubo 20 o 25 minutos que fueron claves. buenos. Si el Lucan se llega a adelantar en el marcador, la eliminatoria hubiera cambiado por completo. Está también. Y llegó muchísimo, con mucha fluidez. si el Para Lucan- mí, el jugador diferencial arriba, Luque. Luque es Sí, un jugador porque diferente. Alexis estuvo bastante desaparecido, Ale Marín, 2 chispazos. Yo eché de menos un poquito más, en general, de los 3 de arriba. Luque es el que más lo intentó, pero Rubén del Campo estuvo muy desasistido, trabajando, pero Rubén muy del Campo al desasistido. final el rematador, ¿no? a A Rubén mí del me Campo faltó es que más de no. Ale Marín y de Claro, Alexis. Sí, correcto. Luego tuvo No le Urzelay llegaron también. balones a Rubén casi. Tuvo Urzelay también un par de balones parados Sí. antes del descanso, que quizás Este disparo precisamente de Urzelay, que se va... No, perdón, de Ale Marín, perdón, de Ale Marín, que se va a la derecha. si en una de esas te adelantas, consigues justo antes. Este es uno de ellos. Ahí intenta sorprender al portero de Sabadell y luego otro un poco más lejano. Gianni Casaro, que jugó en el Lucan. El Lucan, es el Lucan. Y en el Lucan, en el Murcia, en el Declano. Y este es el segundo, es que fueron los dos prácticamente seguidos. Intentó ir sorprender. Si uno de esos te pilla a la circunstancia, Ese estaba tiene buen demasiado pie para lejos. verme- Pero para ahí haber sí, metido, y remata sin mucha convicción. Aquí, para mí, ahí... Aquí cambia el ahí partido, Hubo dos paradas, ahí hubo no dos es que se paradas acabe el para... partido, pero ahí ya el Sabadell, yo no sé si las instrucciones del entrenador, pero empezó a jugar a lo que él quería. No, hubo 2 parones para atender al portero antes del parón Ya, de pero hidratación, pero para mí ya hay. que también frenaron el ritmo el de Sabadell Lucan. jugó Ya muy vi bien ahí. con eso, ¿eh? Jugó muy Sí. bien con eso, supieron parar ese primer instante de aprovechar que se había parado el partido para... Cortar el ritmo. En la segunda mitad, yo no sé el tiempo efectivo de juego que hubo, pero vamos, Muy poco. se jugaron muy pocos minutos al fútbol. La clave es que en el partido de ida Rubén Martínez y Miguelete hicieron muchísimo daño claro. y ayer prácticamente no aparecieron, pero es que no hizo falta, porque ellos, faltas. Bueno, esto es el susto que nos llevamos con Kaiser. Sí, que pero perdió el este conocimiento. hombre perdió el conocimiento, estuvo Que luego la se ha ambulancia atendido y luego otra vez, sale. y luego se va en Pero, camilla. pero lo atienden y entra automáticamente al campo. O sea, después de estar el partido 10 minutos para por él. Sí, bueno, pero decidió seguir, entró y luego... No, pero en la liga pero por el si un protocolo tío- creo si- que no se si puede. un jugador En el está fútbol tumbado profesional creo que en no el puede. área porque ha perdido el conocimiento, estuvo a punto de entrar en la ambulancia, no puede volver a luego jugar. entra- El árbitro tiene que decirle que tiene que ser Ah, pero sustituido. eso no tengo ni idea, pero si los médicos le dan el ok... Claro, yo creo que si el médico te dice sí puede continuar, el árbitro no tiene... En el fútbol profesional creo que hay un protocolo que no, Sí, yo creo que no no. debería haber entrado. Pero En nada, este tramo ahora- ya el empieza a llegar protocolo con es el peligro el médico. Sabadell. Ahora hablamos de todo eso. Ahora aquí en este tramo ya llega el Sabadell, antes había tenido una Sergio Cortés, creo que fue, esta es otra llegada. Aquí el Sabadell ya estaba más cómodo. Y el Lucan muy precipitado. Sin Y el cabeza, Lucan, exacto. atacando sin cabeza, balones Sin ton ni largos. son, sí. sin Cuando aún cabeza. faltaba mucho partido, porque este Totalmente. partido claramente veíamos que no iba a ir al minuto 90 ni al 93, que se iba a ir más allá del minuto Lucan 100. cayó- ¿no? Yo creo que eso es lo que el Lucan no supo interpretar. Cayó en la telaraña de... Cayó en la telaraña tejida por el Sabadell. Claramente que en la segunda parte decidió que no se iba a jugar nada y no se jugó nada. Y aún así pudo haber metido Sabadell en la segunda. Ahí- Sí, pero ya con el Lucan desesperado. O sea, yo creo que en los últimos 10 minutos o 15 ya el Lucan estaba muy desesperado. Bolas Mucho a- balón al área. Le faltó, mira, incluso cuando los jugadores del Sabadell se tiraban al césped constantemente, no había ningún jugador veterano de Lucan que fuera al árbitro a decirle, oye, ¿esto qué pasa? Sí. Creo que el Sabadell manejó el partido en todos los sentidos. O sea, no hubo nadie en el invalidado campo por con fuera de juego, experiencia fuera de juego. en el Lucan que supiera leer la situación, ni que fuera el árbitro a decirle, oye, ¿qué está pasando aquí? Y el Sabadell estuvo jugando tranquilamente, no tuvo ningún problema. Seguramente la baja de José Ruiz también fue importante en ese sentido, pero... En el sentido de carácter no lo sé, pero vamos, Joe Booker, que tenía mis dudas, hizo un Cumplió, partido muy solvente. cumplió. Miguelete no se enteró. Miguelete no se enteró. Otra cosa en cuanto a carácter, en cuanto a haber Sí, pegado pero si al dos final gritos ahí aquí y haber no metido un es poco- tanto futbolísticamente, que es lo Claro. que dice José, sino bueno, otros comportamientos que a veces necesitas en este tipo de, Yo de veo al partidos y equipo- que te lo da el oficio, la mili que tenga, y sí que ahí el Sabadell en ese tipo de juego, de partido, pues se desenvolvió mucho Tú ves mejor. al equipo y dices, ¿qué le falta a Lucan? El año que viene, por ejemplo, para intentar ascender otra vez, le hace falta 3 o 4 piezas de jugadores expertos, porque tiene muchos chavales jóvenes que tienen mucha calidad
pero le falta saber Sí, jugar pero partidos de siempre, estos. José, siempre hemos dicho con el UCAM que los jugadores que ya vienen de vuelta nunca han rendido. No se trata de bien. vuelta, pero necesitas se algo. trata de Entonces jugadores, tienes que, necesitas, es sí. un equilibrio no, ahí. no Claro, jugadores de necesitas una vuelta, mezcla, sí. es jugadores con poca experiencia. Sí. Que también habrá gente. Pero a ver, sobre el Hombre, no campo, fiches jugadores con 35 años que lo que quieren es retirarse, pero pero. sobre el campo estaba Jeremy. Frank Walkerman, que tiene... pero Frank galones. Walkerman pero está Frank en la Walkerman portería. es el Vale, portero. estaba Jeremy. No, tira a la gente atrás, del centro del campo hacia Está adelante. Urcelay. No, del centro del Está campo. Urcelay, Vale, luego salió ¿y quién Segura. más? Y ya no, vale, Urcelay ha dicho uno. Está luego Urcelay. Pablo Urcelay, Hernández, Segura. está Alemarín, está Alexis. Javi Ramírez está también Rubén del tiene ya Campo. galones ahí de... A ver, no tiene... Pero a mí me ninguno falta gente- ejerció en el Javi partido. tiene Ay, galones. si Ninguno lo ejerció de líder en si el lo que partido. reclamamos, que lo tiene apuntado por aquí ahora, es un checa, no había ningún checa en el campo. Checa estaba en la grada. No, no estaba ni en la grada. Como que no vi, yo estoy hablando con él. Me dijeron a mí que no iba. Vale, ya está. Estuvo ya está, Checa, pero mira. pregunté por él 6 veces y me dijeron, no viene. Hubo una foto icónica, estuvo Checa con su señora, su mujer o lo que fuera, con el director deportivo de La Minera y estuvo hablando con Ángel Robles. que delante de mí estuve. Sí, no, sí, con Ángel Robles estuve yo. Estuvo el director, Javier Recio estuvo por allí. Sí, Goiría, Fran no, no, Fernández, el Goiría. palco- el ¿Hubo palco- alguien del Cartagena allí? Yo no vi a nadie. Yo no vi a nadie. El palco estaba a tope, como era normal, un partido de fútbol. Mucha gente de muchos se equipos, juega en pero ascenso. del Cartagena- Pero bueno, del Cartagena no volviendo había. a lo que estaba pasando, un checo no había ninguno, pero había gente en el campo que yo creo que Yo, mira, Urcelay, Sí. no sé la edad que tiene, creo que tiene 26, 27, ¿no? O 28. Urcelay 30. Pues no me pareció que ejerciera de nada. Eso es otra historia. Eso es otra Creo que historia. yo lo de Sabadell lo veía, es que lo veía un equipo mucho más hecho. Es como si jugara un equipo, no sé, como un equipo Cuando juega profesional con más contra, oficio, más oficio. contra un Liga Nacional o contra Tuvo un más División de oficio, Honor. tuvo más oficio. Con mucha calidad de Lucán, pero sin. Siempre es más fácil sin mala contun- leche. sin Decía que tenemos mala contundencia leche. en todos los sentidos. Sí, más picardía, más mala leche. Pero es claro. fácil decir esto a todo lo pasado. La semana pasada no dijimos nada de eso. Sí, como en Sabadell, pues parecido. Dijimos que El había Sabadell jugado mal, que no, pero el no- Sabadell supo gestionar mucho mejor el ritmo de partido, lo que necesitaba, en qué momento tenía que parar el juego. Vamos, yo vi algo parecido, hombre, en este más evidente, en el partido de vuelta, pero en la ida ya me pareció que ha manejado mucho mejor la eliminatoria. No, justo vencedor el Sabadell en la eliminatoria. Y ahora pues a ver qué depara UCAM. Yo creo que este proyecto que ha sido nuevo me ha gustado. Creo que debe seguir por la misma línea. O piezas que, bueno, se irán obviamente jugadores, pero Hay que recordar que renovados está José Ruiz, está Urcelay. Jeremy, está Urcelay, Ackerman, y Ackerman. está Frank Walkerman. ha renovado jugadores importantes. Pero Tienen nadie que más, venir. Renovados no. No sé si Oriman tiene contrato, pero renovados no. Es posible que Del Pozo tenga contrato, ¿no? Al llegar al mercado de Del invierno. campo. Del campo, perdón. Del campo no lo sé, creo que sí que tenía una opción. Y bueno, Había mucha renovación por ascenso también. Hay que ver, ¿eh? Eso es lógico, Hay pero... que ver el tema de los contratos. Para mí, una pieza fundamental tiene que ser Luque. que a ver también lo que pasa con Germán Crespo, pero vamos, que yo creo que el proyecto de Lucán no ha tenido la fortuna este año, pero creo que iban por buena línea con respecto al derroche que había en años anteriores. Creo que es la línea a seguir, con un proyecto no muy caro para la categoría, y bueno, si siguen así seguro que el premio va a caer más pronto que Y tarde. luego, viendo, al final, esta mañana he estado un rato viendo los últimos años de Lucán. En los 3 años desde que está jugando en Segunda Federación, está intentando volver a Primera Federación, ha habido 7 entrenadores. ¿eh? 7 entrenadores. Y No, las el plantillas, Lucán es una las devoradora. plantillas han cambiado. Creo que es el momento de que el equipo ha estado a un paso de subir, de mantener el bloque, de reforzar lo que tengas que reforzar. Si este año decíamos que había empezado un proyecto con una línea nueva, no la vas a romper en un año. Espero que no. El proyecto parece. es a Eso varios es- años no es lo y lógico. creo que, debería uno continuar. de los puntos de partida debe ser efectivamente pues renovar, y creo que están en esa línea, renovar a los jugadores más importantes, darle continuidad, ¿no? Que no sea otra vez 20 jugadores nuevos. No puede ser. Y yo no sé qué va a pasar con Crespo, pero en la rueda de prensa post partido lo vi como que estaba haciendo declaraciones como que, no tengo información, pero como que estaba diciendo, bueno, sí, pues UCAM tendrá suerte en el futuro, no sé, como dejándose un poco de lado, no sé. Despedida. Como, sí, Sonaba no. despedida, ¿no? Fue mi sensación, no lo sé, no tengo información. Sí, esta mañana he pero- estado hablando con gente y Pero yo le daría un año nadie más. tiene la seguridad de que Germán Crespo vaya a seguir, y nadie sabe si es una prioridad para el director deportivo Álvaro Muñoz o no. O sea, hay Yo creo que el tiempo mucha que ha estado incertidumbre. Lucán ha Y jugado yo creo bien. que eso lo habrá captado el entrenador, que habrá dicho, a mí no me han dicho todavía nada. Pues Bueno, él lleva poco tiempo creo en que el se va- banquillo, no es un entrenador que empezó la temporada, a que lo mejor se termina quiere ahí. ir él, cuidado que Creo que tampoco se sabemos. marchaba a casa unos días ahora y a final de semana volvía. Yo creo que ha Ese hecho será un el buen momento en el Dijo que sentarse en- a hablar. Si a ambas partes le interesa, oye, si hay una de las dos partes en la que no quiere seguir, entonces hay para conversación. Yo creo que ha hecho un trabajo, bueno, razonablemente Trabajo bueno y en tiempo y express. O Ha sea, perdido un no tenía partido, casi ha perdido un tiempo. partido de 8, ha perdido Sabadell, el partido de ida, en Liga
jugó creo que 4, ganó 3, empató 1. Hizo que el equipo recuperara la chispa arriba que había perdido con Javier Motos en los últimos partidos y bueno, yo creo que ha hecho un buen trabajo. Que si fuera el director deportivo yo no tendría ninguna duda en darle un año más a ver si puede continuar con el buen proyecto que ha iniciado. Esa es la línea, mantener, renovar, también contar con chavales de la cantera que este año han tenido más protagonismo que otras temporadas y ya veremos qué pasa con la figura del entrenador, si es Germán Crespo o no es Germán Crespo. Temporada finalizada para Lucan. Ayer había muchos entrenadores con la pena de no en la la grada de la Condomina, también estaba Ciari, por ejemplo. Sí, estaba Ciari, estaba Paco García, estaba Sandroni, estaba Pato, estaba Pedro Creo que Alburquerque. José Miguel Campos iba a ir a ver el partido. No sé si A él José no lo vi, estuvo o a no. él no lo vi. Creo que tenía idea de ir, no sé si al final estuvo. Ah, no lo vi. José Miguel no llega a verlo. Bueno, se cumplían el pasado viernes 9 años del ascenso de Lucan a segunda, Seguro que alguno se ofreció. que fue el último ascenso del equipo universitario. Podían haber reeditado éxito ayer, pero Pero te digo el una cosa, fútbol es en así, los últimos tendrán que años, esperar. el año pasado no lo no, jugó. él no jugó playoff. Jugó jugó- anterior con Víctor Cea, que Atlético fue cuando Madrid, se quedó B. fuera por un gol también con el Atlético de Madrid B. Me refiero, hay que estar ahí todos los años y subirá. O sea, hay que tener al paciencia. final- A base Así de que insistencia subir no es acaba fácil. subiendo. Parece fácil, pero que subir no es sencillo. El año pasado no, pero este año por lo menos ha estado donde tenía que estar, peleando por subir. Hablando de ascensos, en la tercera murciana, la final entre el Pulpileño y el Santomera, se saldaba con empate a 0 en el partido de ida, todo queda supeditado al partido de vuelta en Santomera el próximo fin de semana. Si tenéis algo que decir. Ventaja de. Yo creo que va a haber... Llevar el empate al Santomera. Sí. Ventaja para el Santomera. Pero bueno, el Pulpeño ha llegado bien, el Santomera ni que decir, tiene que estar haciendo un temporador. Bueno, yo equipo veo real. con un puntito más al Santomera. Sí. Hombre, tiene la ventaja del Y porque, empate. y porque de llevar el he visto empate. alguna Y imagen que del juega en su encuentro campo. frente al Pulpileño y había poco ambiente. Yo creo que en Santomera el fin de semana Sí. el campo se va, no sé si se va a llenar, pero que va a haber otro ambiente, se va a respirar otra... En el Limonar, que por cierto está de reforma, es más estrecho de lo normal. O sea, al Pulpileño le va a costar ahí, ¿eh? Y el Santomera es un equipo que es muy duro, que aprovecha cualquier Ha hecho una gran liga contragolpe. regular, luego fue capaz de sorprender al Molinense. Que recordad que recién con ascendido uno el menos. Santomera, Sí, sí. que podría conseguir en 2 años 2 ascensos. Bueno, y que le dio un subido la eliminatoria contra el Molinense porque Se consiguió. metió en el último segundo. Sí, sí, y jugando con uno menos prácticamente todo el partido. Luego ha ido a Pulpí, ha sacado un buen resultado, porque empatar fuera. Pulpí es un buen resultado. El Cieza, por ejemplo, empezó a perder su eliminatoria perdiendo ahí en Pulpí. El Santomera ha sido capaz de empatar, o sea que bueno, tiene ventaja. Bueno, fíjate, para el Santomera meterse en la final nacional, en la última eliminatoria, la de ascenso. Sí, luego hay un sería equipo también- gallego que tampoco sabemos el nivel del equipo gallego. Sí. O sea, Es complicado saberlo. No, pero me para el refiero, pero Santomera ya estar ahí pues, sería Sí. un premio tremendo. Hombre, luego ya una vez que estás ahí, pues vas a buscar el ascenso. claro. Pero que es una sorpresa. El proyecto de todas maneras es fuerte, ¿eh? Lo del Santomera no es una broma. O sea, hay gente detrás que quiere poner dinero, van a reformar el Limonar, que va a tener una grada nueva, en fin. Es un proyecto que va fuerte. O sea, Que tiene futuro. Eso está Sí, bien. sí, sí. Me lo he saltado antes, pero quería preguntaros, no sé si lo comentamos en su momento cuando se hizo oficial, porque fue entre semanas y no sé si luego el lunes siguiente, pero quería preguntar por el fichaje de Checa por la Deportiva Minera. Lo presentaban el pasado viernes, si no me equivoco, y ya el mensaje que lanzaba era estar arriba e intentar el ascenso. Sí, sí. que Bueno, no le la cabe otra, línea ¿no? de lo que La Minera. ha buscado el club. Claro. Es verdad que Sí, pero a que- diferencia... o sea, pero que no descubro nada si... Luego vamos a ver cómo pasa... Si podemos cómo mirar a van las otros cosas. sitios donde sabiendo que tienen un proyecto ambicioso, lo primero que hacen es freno de mano, vamos a intentar partido a partido... A ver- diferencia del año pasado, es verdad, lo que suele salir mal es que tú proyectes un objetivo al principio de temporada y luego pretendas cambiarlo durante la temporada, como le pasó a la Minera, y creo que fue un error. Hombre, ahora que tú vendas desde el principio y quieres ascender, luego vamos a ver cuáles son los mimbres que tienes, el presupuesto y a quién fichas, ¿no? Pero a mí la ambición no me parece mal, que vendan ambición, Es ¿no? un tipo ganador, es un tipo que... Viene a hacerlo bien con el Jerez, de ascender, de meterlo casi este año en playoff. Sí, tiene que tener algo para entrenar porque él aparte cuando se dejó el fútbol en principio no entrenó, era representante, creo que trabajaba por una agencia de representación y fue al banquillo. La verdad es que está teniendo éxito en lo que está haciendo. Yo creo que un buen entrenador, conoce la región, bueno, conoce la categoría. Sobre todo, yo lo que recuerdo de él como futbolista, más allá de sobre el terreno de juego, fuera del terreno de juego, era que no se engañaba, que él sabía lo que tenía, lo que había. Cuando me acuerdo cuando subió Lucan, que él fue el primero que dijo, yo no me voy a agarrar a la segunda división, ya la edad que tengo, prefiero estar en mi sitio, saber cuáles son mis condiciones, y se fue al Hércules y todavía estiró un poco más. O sea, que no le gusta estar por estar. Si se está, tiene las ideas claras y de momento le ha ido Así bien. tiene tranquilidad para trabajar sobre todo, porque es lo que hablábamos.
La Minera el año pasado fue una especie de tobogán, ¿no? De sensaciones. Vamos a ver si hay No, tranquilidad. tiene parte del trabajo hecho la Minera, por cierto, que renovó a Sí, algunos de los tiene un buen futbolistas bloque, más Vigo, importantes. Malperdomo. Sí, pero, Creo que Rubén Mesa también tiene pero que contrato. este tipo de proyectos tienes que estar preparado para que a lo mejor no empieces bien la temporada y te veas 14º y no volverse loco. Que no te pongas, no te entres las prisas en octubre, en noviembre, que veas al equipo que lleva 2 empates, una derrota y empieces a temblar. No, las cosas pueden empezar de una manera, acabar de otra y siempre tener, no está mal, como dice Fermín, tener ambición, pero también hay que saber lo que es la Deportiva Minera dentro de la segunda federación, que es un logro estratosférico estar en segunda federación para un club de una localidad como el Llano del Beal, con lo cual, hombre, sí que es verdad que hay un dinero, hay una inversión, todo ese dinero, toda esa inversión, el que lo pone quiere verlo traducido en resultados, en éxito deportivo, hay una cierta exigencia y bueno, pues evidentemente ya por lo menos van con todas las cartas encima de la mesa, ¿no? No como la temporada pasada, que parece que fue un cambio de rumbo ahí a mitad, cuando vio que las cosas pitaban de una manera y bueno, se llevó por delante seguramente sin, ya lo hemos comentado, ¿no? A Popi sin merecerlo, pero bueno. Vamos a ver el baile de banquillo, porque esta semana tiene que ser importante. Eso es lo que te iba a decir. Cartagena, no sabemos ni quién va a ser el presidente, con lo cual, Bueno, imagínate el entrenador. Cartagena, hay una información extendida. Si continúa Paco del Monte y demás, como parece que tal, no, ya salió el nombre de Xavi Molist. Creo que lo adelantaron los compañeros de la cadena SER hace un par de semanas o 3. Xavi Molist no ha renovado en el San Andreu y según yo he comentado el día de hoy y tal, me dicen que toma fuerza que sea Xavi Molist. Sí, continúa la misma gestión, continúa la misma dirección y demás. Yo voy a preguntar por José Miguel Campos, no sé qué. Tiene contrato, ya lo sé. Claro, pero ya no sé si está trabajando. Pero yéndose la Unión, se va a ir, no se va a quedar. Se va. Vale. Y creo que Quinín, el director deportivo también. Estaban renovados los dos. Pero habrá que ver qué pasa. Pero yo no sé si eso quedaba sujeto a ver si el equipo jugaba aquí, si no jugaba aquí. Vale. Lo que está en el aire son los banquillos del Águilas y del Yeclano. El Águilas que dijo Pedro Reverte que en principio. El Águilas que quiere al del Yeclano. Sí. Entre uno de los que quiere, porque también creo que ha salido el nombre de Curro Torres también. Y Mario Simón, creo que son los que están en la terna del banquillo del Águila y el Yeclano está esperando a ver lo que va a hacer Adrián Hernández. La primera opción del Yeclano es Adrián Hernández. Pero si Adrián Hernández quiere cambiar o quiere buscar otros retos profesionales o lo que sea, pues ya irá al mercado a buscar un entrenador. Pero de momento creo que Adrián es pieza clave para empezar a encajar cosas porque lo quiere el Águila y lo quiere algún equipo. Y lo quiere algún equipo más. El banquillo de Lorca ya está ocupado. Sí. Sebas López se mantiene. Sebas López. Sí. Estoy pasando. Lorca, UCAN. Por cierto, que creo que están Sebas Minera López y Águilas el año que viene, ¿no? Y Yeclano. 6. Y bueno, 6, perdón. 6, si subiera el 5 Santo. a la espera de saber qué pasa. Pues vamos a necesitar más tiempo el año que viene. Vaya segunda federación se queda. Sí, pero la clave de la pregunta del año que viene es si vamos a tener segunda. Porque lo mismo tenemos el mismo tiempo, nada más que ya no hay segunda. No, pero bueno, en cualquier caso, del Murcia va a haber que hablar igualmente, del Cartagena igualmente, ya. pero que este año se suma el Lorca. Que lo que no sabemos es si los compañeros van a tener que hacer la clasificación de segunda o no, o simplemente con la primera federación ya vale, y la segunda. ¿Tú qué dices, Don? ¿Que la van a tener que hacer o no? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo también confío. Sí. Yo creo que sí. Que volvamos al fútbol profesional después de mucho tiempo. Y si no, pues el año que viene no pasa nada. Es que si no, fíjate, volver a tener a la región sin fútbol profesional es un palo. Sería bajón. un Palo bajón. Fútbol sala. Se han escapado sobre la bocina tanto el Pozo como Jimbi Cartagena. Perdían los dos el partido de ida. Ayer jugaban los dos el primer partido de la eliminatoria al mejor de 3. Ayer estaban los dos obligados a ganar. El Pozo hizo los deberes en casa. 6-3. A Jimbi le costó más. Tuvo que remontar un 1-2 y metió el 3-2 a falta de un minuto para terminar el partido. Pero lo positivo es que siguen en la pelea. Y el próximo miércoles, 8:30, tercer y definitivo encuentro para mantenerse con vida. Aquí sí que no hay margen. Bueno, les salió bien el segundo partido a los dos, tanto al Jimbi como el Pozo mereció algo más ya en el primer partido. Es que en el punto de penalti no hay manera de que el Pozo saque llegaban los dos con la adelante. soga al cuello y han forzado el tercer partido y van a hacer dudar a sus rivales. No sé, la sensación siempre de que cuando tú vienes de ser el último que ha ganado un partido, aunque lo juegues fuera, llega con esa inercia ganadora, con fuerza. Y vamos a ver, hombre, a mí espectacular. Por Y ejemplo, además el caso, Pozo haciendo uno de los mejores partidos de los últimos meses, yo diría de la temporada. una Haciendo victoria un gran partido. solvente. Felipe Valerio, Felipe Valerio. hizo 5
en Peñíscola y que ayer hizo 2 goles y además no fueron 2 goles cualquiera, son 2 golazos de Felipe Valerio. Además le habían hecho un homenaje de despedida y la sensación de que llega bien y Cuando y mejor con está idea se de va, liderar ¿no? al equipo. Sí. Felipe Valerio, el titular es que cuando mejor está, se va. Bueno, quizá más liberado ahora, no lo sé. No me refiero, siempre ha tenido problemas, ¿no? Incluso problemas físicos y tal. Y cuando mejor está, se va. Bueno, si se va dándole, imagínate que le podría darle un título al Pozo. Sí, si el Pozo puede arreglar la temporada ganando la Liga. Y yo creo que tiene mucho ganado para meterse en semifinales, ¿eh? Me da la sensación, ¿eh? Porque ya en el partido La probabilidad de que el Pozo gane la Liga yo no la veo muy alta. Bueno, de momento la probabilidad de que pase a la siguiente ronda es alta, porque en el primer partido estuvo cerca de ganar, en el segundo ha ganado con solvencia, vamos al tercero, ¿eh? Que al final es el primer clasificado, pero no es Inter ni Barça. Sí, puede pasar todo, pero... Y el Jimby también. Si nos atenemos a lo que hemos visto esta temporada... No, la después lógica del- dice que no, evidentemente. Después del sopapo que se llevó en el primer partido, Sí. bueno, ser capaz de levantarte y ganar, El primer partido fue duro. Fue duro para Jimby. inesperado, ¿eh? Y Bueno, sí, no digo que sí. tuviera claro que iba a ganar el Jimby en 2 partidos, pero sí llegaba fuerte, desde Sí. luego con más confianza que el Pozo, por comparar. El Pozo llegaba con más dudas. Y el Jimby, aunque había sido quinto y no tenía posibilidad de ser cabeza de serie, pero había fue- terminado la liga regular con, fue con buenas duro sensaciones. ese primer partido y sí que es verdad que el domingo pues tuvo la posibilidad de remontar, pero última hora. Última Me hora, parecía que la eliminatoria se escapaba y sí que bueno, pues a última hora entre Cortés y Osama Musa hicieron ahí el trabajo para llevar y forzar el tercer partido, con lo cual, bueno, vamos a ver qué sucede. La veo igualada siempre y cuando el Jimby dé un nivel parecido a lo que debe dar, ¿no? A lo que estamos acostumbrados de él. De luego, si da el nivel del pasado jueves, el Pero partido enfrente el tiene primer al partido, Inter, no. Movistar. Claro. O sea, pero es que no tiene un No, rival. no, está claro. Pero bueno, el año pasado ya Sí. eliminó a Inter, Jimby, Ya, y pero- además en 2 partidos, si no recuerdo mal. ya. Pero si da un nivel, te puede ganar el Inter, obviamente, pero por lo menos que Muy igualado. lleve su Yo lo veo partido muy igualado. Yo lo igualado, veo claro. 51-49. Yo es que lo del Pozo lo veo claramente semifinalista, pero es que el Jimby tiene un papelón mucho más Hombre, complicado. bueno, tampoco puedes despreciar al Peñíscola, ¿eh? Peñíscola No. es campeón de liga regular por algo. Para poner que optimista tú. Y ganador de sí, Copa. lo veo, Y déjalo. ¿no? Y Estoy ganador de sorprendido. Copa, ¿no? Si no recuerdo mal. No, y Peñíscola, de En hecho. España, sí. Sí. De hecho, Y- ha e Inter eliminado de al Copa del Jimby Rey, de y varias el Inter ganó la competiciones Copa. este año. Jimby se ha enfrentado a Peñíscola pero y ha sí, perdido todos los en el primer partidos. partido estuvo a punto de perderlo y en el segundo ha perdido Sí, bien. sí. Esa es la Siguió, realidad. es la realidad. No, vamos a ver. Ojalá pasen los dos, pero que no lo tiene ninguno sencillo. Carlitos Alcaraz, ayer solventaba la papeleta de un Selton, cedía un set, pero bueno, yo creo que mejores sensaciones que dejó frente a... ¿Cómo se llama? Sunjur. Efectivamente. Sunjur, como se diga. No me atrevía yo. Kunzur, ¿no? Frente al, Pero bueno, no estuvo contra frente al Sunjur, bosnio. yo creo que Alcaraz tampoco estuvo mal, ¿eh? No, Lo que pero pasa tuvo- es que su tú- rival tú- estuvo Es que bien. estuvo muy bien. Tuvo 2 espectaculares. Pero El tuvo bosnio hoy estuvo un- bien. un bajoncillo. Se relajó Alcaraz. y se le comió. Pero es que, Que- tiene, es que a algo veces que- algo que creemos no vi que contra Alcaraz va a Selton ganar otro todos día. los partidos No, 3-0 no. y tienen un rival. Seamos positivos, eso es formación. O sea, eso le va a hacer más Ahora, más Andrés, fuerte. de la le va a hacer mejora. más- Ayer Sí, jugó sí. contra un tío Pero que se se acabó de acaba decir- a una velocidad brutal. Se Pues acaba ya, de decir que ya ha por ejemplo, superado otro. por ejemplo, otro. ¿cómo es? Sunjur. Se acaba, te voy a decir horrible porque es un profesional, pero sacaba 157 el primero. Pero luego le pega, lo Sí, tiene a una esto no derecha es solo brutal. el saque, pero ¿no? quiero- Jugó- pero jugó quiero- muy bien. Ese quiero chaval, decir- ese chaval yo no lo conozco, pero creo que no va a volver a jugar así. Y Sunjur es el... ¿Cómo? ¿Cómo es Sunjur? Sí, Sunjur. No, 68 o el 70 del mundo. 70. Que- Bueno, pero es que no hay que despreciar que el 70 sí, del mundo. pero son que- jugadores pero que- top eh, no, pero Yo quiero ser el son 70 del jugadores mundo en algo y no muy buenos. en nada, ¿eh? Pero bueno, en resumen, todo esto ha empezado porque he dicho que mejores sensaciones ayer, pues ya está. No, a ver, lo cierto de estos partidos es que Alcaraz, Yo veo a Alcaraz bien, ¿eh? sí, pero se ha exigido físicamente más de lo que él pensaba, sobre todo contra Sunjur. Contra Selton podría ser previsible haber perdido algún set porque es un gran tenista que tiene un saque tremendo, uno de los mejores del circuito. Se ha exigido físicamente más de lo normal y aún así hoy ha entrenado. No lo ha hecho Tommy Paul, que va a ser su rival. Se ha entrenado y lo han visto entrenando mucho la dejada. Ha fallado algunas en los últimos partidos y se ve que ha querido focalizarse ahí. Y bueno, ahora veremos contra Tommy Paul. Ya lo eliminó de Wimbledon Se han el visto año las caras pasado. en 6 ocasiones, 4 ha ganado Alcaraz y 2 Yo lo veo Sí. con un tenis más. Lo veo maduro. Más No maduro. quiere decir que Alcaraz. vaya a llegar a la final o que vaya a ganar, no lo sé. Pero los partidos contra Sunjur y Selton, por ejemplo, el de Selton, de un partido en el que el primer set tiene 3 opciones de llevarse la primera manga, Selton, y Alcaraz saca lo mejor de sí mismo ahí, y a la primera oportunidad que tuvo en el set, que era ya en el tiebreak,
le gana, es decir, de oficio, de saber sufrir, Yo esperar creo tu cuando- momento, También me ir acuerdo al segundo muy bien. set, No, pero con se empate nota- a 3, el otro y día- parecía que el rival no te daba ninguna opción con el saque, y acaba de aprovechar la primera opción que tiene para hacerle el Es break. como Por si ejemplo, jugara, el otro día Alcaraz con es como si jugara con las situaciones, es como si dijera, voy a forzarme, o sea, voy a forzar situaciones para Eso es lo que dar lo parece, mejor. pero yo no creo que No, sea pero así. cuando llegan a esos momentos decisivos de los partidos, se nota que tiene Pero el otro 3 día, puntos más que el sus otro día, rivales. por ejemplo, con Sunjur tuvo, creo que fueron 6 o 7 bolas de break y no consiguió ninguna, que eso va por rachas también. Lo mismo le había pasado a él, o al contrario, o sea, que tuvo un montón de bolas de break y Alcaraz las salvó. O sea, también va por Yo lo veo, rachas, va lo por veo bien momentos. y fíjate lo que te voy a decir. Yo creo que el documental famoso, Está ya aburrido. yo creo- ¿Le ha venido bien? Yo creo que se ha cabreado. Yo creo que está más serio todavía. Me da la sensación de que ha sido, como decir, porque Mucha gente le ha se tildado de creado una fiestero, imagen, ¿no? a lo mejor demasiado exagerada de que le gusta más la fiesta que jugar al tenis. Y no es así. No es así. Y creo que él personalmente ha dicho, pero esto qué es? Y lo veo más serio, o sea, lo veo en la pista. Y lo el, veo cuadro, más- y el cuadro que Hay tiene que es añadir muy que el favorable, cuadro, ¿eh? que el cuadro Ahora en no semis no es le... el más exigente. Musetti o Diafua, que juegan también. Yo creo que va a ser Y Musetti. por el otro lado va, Y por otro lado, va Sinner, va han Djokovic, caído varios va favoritos, Zverev, va pero todavía Draper. quedan- No, que sí. por el Se otro- puede el otro plantar en lado la es más final duro. sin jugar contra ningún hueso duro. O sea que- Musetti como mucho. Y ahora Tommy Paul, hombre. No, duro me refiero del de top los 5. top cinco. Top 5. Sí, pero Tony Paul es 12, creo. Sí, 12, el 12. duodécimo del mundo. Pues nada, mañana sobre las 8 entrará en acción Carlos Alcaraz en Roland Garros para intentar colarse en semifinales. Y yo creo que no me dejo nada más porque no hemos tenido motos este fin de semana. De momento en Fórmula 1 no tenemos ningún piloto murciano. De momento. De momento, pues he dicho de Tú lo has momento, de dicho. momento. ¿Habrá alguno por ahí Y en yo las creo que academias? no hemos tenido ni un El ciclismo. STV Roldán, que está cerca de meterse en la final. de la liga. Es decir, que en ciclismo también estamos ya huérfanos, sin Alejandro Valverde, sin Rojas, sin Llegará, Luis, llegará. sin A ver si en el Rubén. futuro tenemos A ver si sale algún... gente buena. Sí, hay gente Fenómeno ahí también. que promete. Bueno. Carlos, gracias. Un placer, como siempre. Miguel, nosotros Seguimos seguimos. ahora. Otón, gracias. Buenas Fermín, noches. gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos para hablar de baloncesto, donde Lucas Murcia ha puesto punto y final a la temporada con una victoria brillante, diría yo, frente a Gran Canaria.